La tercera temporada de From, la serie del momento, ha llegado a su fin. Y no solo la serie del momento, sino una de las series que más me ha gustado y sobre todo que entra dentro del podio, ¿no?, de mis series favoritas de los últimos tiempos. Y eso que yo, en lo personal, soy una persona muy crítica, muy objetiva, que sabe ver lo bueno, pero que no pasa por desapercibido lo malo. Y por eso hoy quería hacer este video opinión que no es sobre la temporada 3 sino sobre From en general, sobre cómo en lo personal he ido sintiendo que ha ido decayendo en nivel y en calidad de narrativa y bueno, en general, y que me está jodiendo porque como digo, la primera temporada de todas me pareció espectacular, me encantó y sin embargo con estas dos últimas me he quedado un poco insatisfecho, quizás porque tenía unas expectativas demasiado elevadas, pero eran unas expectativas que From había implantado en mí, ¿no? Con una primera temporada sobresaliente que coño, de matrícula de honor que me parece prácticamente insuperable, que sí, tiene defectos como todo, pero en el conjunto, ¿no? En el conglomerado sigue siendo una serie, o más bien una temporada excepcional. Entonces, yo me acabo de terminar la tercera temporada, imagino que como todos vosotros, y me ha chirriado un poco muchas cosas, tanto del final como en el transcurso de la temporada. Y es una sensación que también tuve con la temporada 2. Y este vídeo es un vídeo en el canal secundario, es un vídeo sin edición, yo hablando a cámara. Ni siquiera estoy con mi micrófono, chicos, porque bueno, básicamente, no sé si se verá aquí, pero aquí debería estar lo que es el brazo del micrófono. Y se me ha partido, he estado intentando arreglarlo, no ha habido manera, no sé cómo lo solucionaré, pero bueno, el caso es que esto ha hecho catapluf y se me va a escuchar mal, pero bueno, lo dicho, es un vídeo sin edición, es un vídeo hablando a cámara en el canal secundario, entonces tampoco quería complicarme mucho la vida y por eso no os esperéis en esto algo especial, simplemente voy a ser yo hablando al respecto y dando mi opinión un poco sobre From, sobre las sensaciones que yo he tenido y ya está, no creo que haga falta mucha más introducción, que no os preocupéis que ya nos vamos a enrollar a lo largo del vídeo. Bueno, como iba comentando, he tenido esta sensación de que la calidad general de From ha ido decayendo a lo largo de las temporadas y como digo, yo soy una persona que cuando veo una serie, cuando veo una película, generalmente no me gusta o me gusta poco y obviamente hay muchas series y muchas películas muy buenas, Breaking Bad, Better Call Saul, mis dos series favoritas, pero sí que es cierto que hay series que pintan como muy buenas, que la gente dice que son espectaculares y que luego yo las veo y digo, joder, no es para tanto, ¿no? Son series que muchas veces me hacen enfadar, literalmente me encabronan porque es como, tío, esto no tiene sentido, ¿qué guión, quién ha escrito este guión? ¿Cómo los personajes son tan estúpidos? Y eso es algo que con From no me pasó y que todo lo contrario. Era una serie que yo al principio le vi muchos clichés y yo pensaba que iban a pasar muchos clichés pues del género de terror, pero que sin embargo rompían con esos esquemas y yo pensaba que iba a ser una serie cliché por cómo se estaba construyendo, pero luego me sorprendían y hacían todo lo contrario. Y no era capaz de anticiparme, cosa que por ejemplo sí que he hecho en esta tercera temporada y que es algo que yo generalmente hago de manera consciente e inconsciente al ver las series, que es, me considero una persona muy observadora, entonces al final pues voy desglosando las cosas, me intento fijar en esos pequeños detalles y pues entender un poco, sobre todo en series abstractas como estas, como Dark, ¿no? En la que no te enteras de nada y a mí me gusta intentar ir buscándole los tres pies al gato y entendiendo el porqué y intentando pues eso, anticiparme a las tramas y eso es algo que con From al principio pensé que sería, por así decirlo, pan comido, creo que estoy sonando muy egocéntrico, pero bueno, en realidad lo soy un poco, así que qué le vamos a hacer, pero no me refiero, o sea, por cómo estaba construida y demás en los primeros episodios, no me dejaba de sorprender, pero sí que es cierto que pensé que sería lo típico, ¿vale? Pensé que irían por el camino fácil, que irían por el camino cliché, y sin embargo no, y eso es algo que a mí me sorprendió mucho. La cantidad de personajes principales o de peso en la trama que matan en From es muy abundante, es abismal por decirlo, o sea, por no decir otra palabra, ¿no?
Y es algo que eso, pues por ejemplo, el típico cliché de que al final muere el personaje secundario para añadirle dramatismo, pero todo sale bien y espectacular, es algo que por ejemplo en From no vi, y sin embargo pues estaban cargando muchos personajes a tutiplén, que sí, que algunos son carnaza, porque es así, hay muchos personajes que mueren por carnaza, pero sí que es cierto que ya en la primera temporada había muertes de personajes que se les podía considerar con un peso importante. Obviamente este vídeo va a estar plagado de spoilers, ¿vale? No esperéis que me limite, voy a hablar todo lo que tenga que hablar. Y ya os digo, por ejemplo, pues el padre Catri es un personaje que no es protagonista, pero sí que tiene un peso en la trama, porque realmente sí se podría considerar que Boyd es protagonista, que la familia Matthews con Julie, con Tabitha, que Jade es protagonista, pero a mí no me gusta verlos como personajes protagónicos. O sea, está claro que quizás tienen un rol un poco por encima del resto, sobre todo en esta última temporada creo que les han dado mucho más peso, mucho más impacto, y me da rabia porque, por ejemplo, en las primeras temporadas, ya os digo, tanto Boyd como Kenny, ¿no? Que son los dos sheriff del pueblo, bueno, el sheriff y el ayudante, creo que estaban más o menos en el mismo plano, ¿vale? Puede que Boyd estuviera un poco por encima, pero estaban en un plano los dos bastante altos. Sin embargo, en esta última temporada, Boyd está aquí y Kenny no solo no ha subido, sino que ha bajado y ha perdido un montón de importancia, ¿no? Y eso es algo que a mí en lo personal pues me ha jodido un poco, porque creo que también han perdido esa esencia de que al final había un roster de 20 personajes y esos 20 personajes eran importantes, algunos más que otros, pero todos eran importantes. Y creo que eso es algo que se ha ido perdiendo, pero realmente no está ahí el punto. El caso es, respecto a la primera temporada, me sorprendió, rompió todos los clichés, todos los esquemas, no me lo esperaba, me pilló de imprevisto, me intenté anticipar y no pude, estaba intentando entender qué pasaba, qué era el pueblo, encontrarle una explicación y me gustaba, me gustó mucho y sobre todo el final creo que es ideal, me encanta el final ese con el bus llegando al pueblo, creo que no pudieron hacerlo mejor, creo que no hay un mejor final que pasar de, bueno, hay dos coches que se han accidentado y uno es el protagonista, no habíamos visto a nadie llegar durante el resto de la temporada y de repente de un momento a otro llega un autobús con, qué sé yo, 20 personas y fue algo que joder, son ideas que yo digo, bravo, y es de no tenerle miedo al éxito. Creo que From se ha caracterizado, incluso en estas últimas temporadas, lo que pasa que han bajado el nivel, como digo, por no tenerle miedo al éxito, por romper con lo establecido, por no seguir los clichés ni lo que otras series harían, por sorprender, por innovar, por eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya te digo, no sé, me parece una decisión muy arriesgada, un muy buen cliffhanger. Llegar ahí con un autobús es algo que no te ves venir, que encima viene con Mariel, ¿no? Cuando Kenny y Christie están empezando a conectar y de repente llega Mariel, la esposa perdida de Christie. Entonces, como digo, son cosas que, wow, mind blowing, ¿no? Creo que sería el término que me explota la cabeza cuando ocurren esas cosas en From. Y creo que eso es algo que no han perdido, pero que en lo que han bajado mucho el nivel, ¿vale? Para mí la primera temporada sería de matrícula de honor y estas dos últimas siguen siendo un notable alto, pero al final, cuando yo me espero una matrícula de honor, pues, y acabo obteniendo un notable alto, tengo ese déficit, ¿no? Me ha faltado ese algo que tenía la primera temporada que en lo personal creo que no tiene ni la segunda ni la tercera y siguen siendo temporadas y una serie en general muy superior a otras. O sea, le da mil vueltas a cualquier otra serie y por eso es la serie del momento, porque es una serie realmente muy buena y con muchísimo potencial y por eso mismo está todo el mundo hablando de ella y todo el mundo le está gustando y wow, es impresionante, ¿no? Pero sí que es cierto que sigue siendo una serie de notable alto, sigue siendo mucho mejor que la mayoría de series, pero me ha faltado esa espectacularidad y esa calidad de la primera temporada. Entonces, como iba diciendo, creo que en esta segunda y tercera temporada sigue habiendo como yo lo llamo, destellos, pero sobre todo siento que hay buenas ideas mal ejecutadas. Luego pondré un par de ejemplos de esto, ¿vale? Sobre todo respecto al secuestro de Fátima. Bueno, no, al secuestro de Fátima no, respecto al bebé de Fátima. Que yo creo que eso es una muy buena idea, muy mal ejecutada. Entonces, bueno, este video realmente
pensé en revisionarme, como dicen algunos, ¿no? Pero bueno, en volverme a ver todas las temporadas para este video. Quería investigar, digo, no sé si habrán cambiado los guionistas o por qué este cambio tan radical, ¿no? En el desarrollo de los personajes, de las tramas, en las coreografías, si se le puede llamar así, bueno, más que coreografías, en las escenas, de cómo están construidas. Y digo, no sé si habrán cambiado algo, si quizás están presionando desde arriba. No entendía muy bien qué estaba pasando. No sé si al abarcar un público más amplio y debido al éxito, pues estaban exigiendo ciertos estándares y, como siempre, pues las empresas, ¿no? Arruinando un poco y matando a la creatividad. Pero no me he puesto a hacer tampoco un análisis exhaustivo porque el objetivo del vídeo no es ese. Este es un vídeo mío hablando sobre las sensaciones que tengo ahora y lo dicho, lo pensé. Entonces hay cosas que puede que me haya dejado. Tampoco tengo como un guión súper estructurado. Me he hecho aquí un bullet point de lo que quiero hablar, aunque yo ya lo tengo en la cabeza, pero bueno, por si me pierdo un poco. Pero seguramente me dejé cosas en el tintero, seguramente incluso de datos erróneos. Pero como digo, esto es una opinión en la que yo estoy hablando, pues con la sensación que he tenido ahora al terminarme este último capítulo y que realmente no es algo de lo que sí, obviamente, voy a argumentar, ¿no? Pero no es un vídeo súper detallado con muchísimo análisis por detrás, porque son las sensaciones que tengo yo ahora mismo respecto a la serie. Y si realmente quisiera hacer un vídeo, pues como digo, esto es del canal secundario, pues me lo habría vuelto a ver, habría investigado, me habría hecho un guión en condiciones, bla, 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 bla. Pero bueno, que no ese es el objetivo y que no me quiero enrollar. Como digo, creo que tiene ideas muy buenas ideas mal ejecutadas en esta segunda y tercera temporada y me da rabia porque creo que están desperdiciando mucho potencial con esas ideas, pero bueno, es un tema que abarcaremos un poco más adelante porque igual que creo que tiene ideas, muy buenas ideas mal ejecutadas, creo que From, o bueno, más bien la segunda y tercera temporada de From, son temporadas de destellos. Creo que tienen destellos de genialidad que tú los ves y no me queda otra que aplaudir, pero sí que es cierto que es algo que veo muy poco en comparación a la primera. La primera es, pues, el modo claro de Discord, ¿no? Y la segunda y tercera tienen destellos. ¿Qué me refiero, no? ¿A qué me refiero yo con destellos? Bueno, en esta temporada, en esta tercera temporada, yo he visto dos destellos muy claros, dos destellos que cuando yo los vi me quedé en shock, impactados, ¿no? En mind blowing, como comentaba. El primero de ellos es respecto a Tabitha. Bueno, nos cierra la segunda temporada con Tabitha siendo liberada, apareciendo en el hospital, después de haber sido empujada por el faro, bueno, desde el faro por el niño de blanco. Entonces, claro, ante eso, yo me esperaba que en esta temporada, ¿vale? Todo esto yo me he mantenido al margen de las teorías, de los videoanálisis, etcétera. Quería sacar mis propias conclusiones con esta serie y es verdad que al final de esta tercera temporada sí que me he visto algún que otro videíto y demás y he visto teorías de la comunidad como lo de que, por ejemplo, el hospital era como el logo más bien del hospital era muy parecido al símbolo que ve Jade y que mucha gente pensaba que ese hospital pues era como otra parte del pueblo, ¿no? Más tortura mental si cabe y que no era la realidad y que estaba conectado con el pueblo de una forma u otra por la forma del símbolo, pero yo todo eso, cuando me terminé la segunda temporada y cuando me vi la tercera, no tenía ni idea porque todo ese tipo de cosas, yo es verdad que tema de detalles, aunque me considero un observador, como digo, ese detalle, por ejemplo, no me había fijado en lo más mínimo, vaya, me pareció una teoría interesante, vi la similitud cuando me los pusieron ahí en la pantalla entre ambos, el logo y el símbolo, respectivamente, pero sí que es cierto que yo todas estas cosas no lo sabía, entonces yo me hacía mis propias teorías y bueno, respecto, como digo, a Tabitha, yo pensaba que iba a suceder de la siguiente manera, ¿no? Que realmente Tabitha iba a ir a la realidad y dentro de la realidad no me esperaba que se sacaran de la manga al padre de Víctor, eso ya es algo que dije, wow, me quedé flipando, aunque ese no es el destello del que voy a hablar, pero bueno, muchos también, por lo que vi, teorizaban que se iba a reencontrar con la hermana de Víctor, porque realmente nunca hemos visto su cuerpo y dicen que solo hay pedazos de ella, y entonces mucha gente que cree que sigue viva, que llegó a escapar, incluso que era Tabitha, aunque eso o sea, yo hubo un momento en el que dije, Tabitha es Miranda, que fue cuando había señales y fue cuando tocó Tabitha a Víctor en el penúltimo episodio, si no mal recuerdo, que tiene como ese flashback de la madre y dije, vale, literalmente Tabitha es Miranda, 100%. No sabía cómo,
no caí en la reencarnación. Yo pensé que lo que pasa que, claro, se ve como el monstruo la mata, ¿no? Entonces me quedé un poco ahí rayado, pero digo, es que es ella, es que tiene que serlo, es que hay muchas conexiones. Y realmente pensé que Tabitha era Miranda antes de que lo dijeran, gracias sobre todo a esa escena, pero también porque había, pues eso, resquicios. A eso me refiero un poco con intentar anticiparme. Y lo que sí que, por ejemplo, no me esperaba es que Jade fuera Christopher. Creo que está un poco injustificado. Eso sí que me pilló desprevenido. Dije, vale, Tabitha es Miranda, pero lo de que Jade era Christopher no me lo esperaba para nada. También quizás había alguna que otra señal, ¿no? Los dos se vuelven locos, los dos ven el símbolo, los dos lo dibujan, pero no había caído, no había caído. También los dos en teoría tienen alucinaciones, el Christopher está con el muñeco y en teoría Jade hay algún momento en el que también ve al jodido muñeco. Pero sí que es cierto que no me esperaba esa conexión, me peñó un poco desprevenido, lo cual agradezco, porque si no tampoco tendría tanta gracia, pero me estoy desviando del tema. Retrocedamos y volvamos a Tabitha en el mundo real. Bueno, yo no me esperaba que se sacaran al padre, yo pensaba que iba a suceder de la siguiente manera, ¿vale? Tabitha en el mundo real iba a investigar, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pues vas a investigar sobre ese sitio, a ponerte a buscar, etcétera, y iba a encontrar al típico gurú de las respuestas que nos iba a explicar qué coño era el pueblo y nos iba a decir, pues no, es que el pueblo es una dimensión alternativa, es un universo de bolsillo, bla, 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 y entonces no sé qué, y entonces no sé cuántos, ¿no? Y bueno, esto es un recurso que han utilizado muchas series y películas en las que de repente pues viene un personaje que lo sabe todo, al que quieren silenciar, generalmente es el típico personaje al que quieren silenciar y que normalmente acaba muriendo, suele morir en cuanto dice lo más relevante, ¿no? En cuanto dice lo que es el pueblo, ¡pum! Al día siguiente, muerto. Y yo pensé que quizás investigando por foros y demás iban a encontrarse con esta persona que nos iba a resolver las dudas. Esa era un poco mi teoría de cómo se iba a desarrollar la trama de Tabitha. Lo que no me esperaba es que se sacaran de la manga allí, como que no quiere la cosa, al padre de Víctor. Y lo que no me esperaba era que del primer al tercer episodio Tabitha ya volviese, ¿no? Al pueblo. Y creo que está muy bien, o sea, yo cuando vi ahí el árbol y los cuervos, me quedé totalmente anonadado y no me lo esperaba y encima fue justo creo que fue al final del tercer capítulo, fue el cliffhanger y fue como, wow, no puedo esperar a ver el cuarto, cuando ya Julie, Ethan y su padre y Jim habían empezado a aceptar que su madre había muerto, ¿no? Que Tabitha estaba muerta. Creo que me faltó, ahí sí que creo que desperdiciaron un poco la oportunidad de ver cómo ese conflicto de la madre, bueno, de que la madre estuviese teóricamente muerta, ¿no? O por lo menos que ellos pensasen que lo está, hubiese o bien dividido o todo lo contrario, no la familia, pero sobre todo el cómo procesan el duelo los respectivos personajes, sobre todo pues Ethan y Julie, que son sus hijos, y Jim, que es su marido, ¿no? Entonces, sí que me habría gustado ver un poquito eso. Es verdad que está la fase de aceptación, pero no hay mucho más, no hay mucho más de respecto a eso, porque enseguida vuelve Tabitha, ¿no? Enseguida vuelve. Supongo que es algo que desarrollarán más ahora con la muerte de Jim y el cómo Julie se lo va a tomar, tanto a Julie como Tabitha y Ethan, pero van a indagar más en Julie porque pues, es la caminadora de mundos, que eso es otro tema del que quería hablar, aunque lo tocaremos más adelante, ¿no? Pero bueno, el tema de Julie, el cómo va a procesar el duelo, y eso es algo que me gustaría haber un poco visto con lo de Tabitha, con la desaparición de Tabitha, pero que rápidamente lo cortan porque llega en el tercer episodio otra vez de vuelta a From. Yo sinceramente no pensé que no sabía si iba a volver, pero a mí si me hubieses preguntado, yo pensaba que no iba a volver a From, que iba a buscar a este o a encontrar a esta persona que nos iba a dar las respuestas, a este gurú, y que iban a intentar comunicarse desde la realidad y que quizás incluso la temporada pues cerraría igual que cuando están con la radio y Jim oye a través de la radio a la voz de un tío, ¿no? De que luego se supone que es el hombre de amarillo, según se ha desvelado en esta temporada, pero bueno, en aquel entonces no se sabía quién era, se escucha esa voz misteriosa y pensaba que quizás Tabitha iba a intentar comunicarse y que iba a cerrar la temporada con Tabitha hablando con Jim, ¿no? Y diciéndole, estoy viva, ¿no? Estoy en el mundo real y dando como ese atisbo de esperanza. También podrían haber tocado así una trama en la que Tabitha intentase comunicarse con Jim, pero Jim, pues teniendo en cuenta que también se comunica con él, toma a su hijo muerto, eh,
se negase a creer, ¿no? Que era ella y pensase que es otra vez el pueblo torturándole. Me habría gustado esa dinámica, habría estado guapa de Tabitha intentando decirle a Jim que sigue viva, que está en el mundo real y sin embargo Jim ignorándola y pensando que se trata de otra forma de manipulación y de tortura del pueblo. Hasta que, de alguna manera, en el último episodio, en el último minuto, Tabitha hiciese algo que Jim supiese que solo ellas. Que solo ella sabría, no, pero que solo ella podría hacer, ¿no? Algo que confirmase a Jim que es Tabitha y no es una ilusión del pueblo como pues, cuando Thomas se contacta con él o como con Boyd se contacta a su mujer fallecida, ¿no? Entonces me habría gustado ver eso, pero sobre todo era que yo no creía que de repente fuese a volver y menos una forma tan apresurada. Entonces, pues teniendo eso en cuenta me pilló totalmente desprevenido y es uno de esos destellos que rompe con el puto cliché, que rompe con todo y que yo me quedé y dije, joder, es que me cago en la puta, tío. 2 temporadas para que consigan salir y cuando salen en menos de 3 episodios ya está otra vez atrapada en From porque pues es eso, ¿no? El pueblo la está llamando y no la deja salir. Entonces me encantó y me gustó mucho. Otro destello, y esto ni siquiera es un destello porque al final un destello es fugaz, es y ya está, y se pasa, porque como digo, lo de Tabitha es un destello, pero sin embargo, lo que sí que creo que también tiene, y esto no es un destello, sino más bien una luz prolongada alrededor de la temporada, es el tema de los monstruos, del desarrollo y la manipulación de los mismos. Mira, a mí siempre me ha parecido que es una estupidez el tema de los monstruos. Me explico. Vale, son una amenaza, lo son porque al final pues son prácticamente inmortales a cualquier tipo de fuego, ¿no? Por lo que se ve, no se le puede matar con balas, ni mucho menos con un palo o un hacha o cualquier arma cuerpo a cuerpo. Además, pues con las garras pueden despedazar sin ningún tipo de problema a cualquier... Uy, perdón chicos. A cualquier humano, etcétera. Y entiendo que al principio, cuando no había talismanes y la gente cada noche estaba obligada a esconderse y a cruzar los dedos y a rezar porque no los matasen, los monstruos eran una amenaza real e implacable y cada día moría gente. Pero es cierto que desde que Boyd encontró los jodidos talismanes, los monstruos pues pasaron a ser algo no intranscendente, pero bueno, desde fuera tú te paras a pensarlo y no los puedes ver como una amenaza, porque al final, ¿qué hay que hacer para evitar que entren, no? Si tienes el talismán puesto y estás en una casa, pues ya está, es que tómate una melatonina, ¿sabes? Y ponte a dormir toda la noche y te dejas de rollos y ya te despiertas por la mañana y haces vida normal. Entonces era como, llevaban, de hecho, en el primer episodio se ve como antes de que llegue, pues Tabitha, Jimmy, Jade, y bueno, antes de que haya el accidente, llevaban 3 meses, bueno, no, porque realmente antes de que llegue el accidente muere, no me acuerdo cómo se llamaba la niña, Megan y su madre, creo, que es como empieza la serie con Megan y su madre muriendo, con la abuelita que va a la ventana, Megan abre y se los carga porque el padre está borracho en el bar. Entonces, abre con eso la temporada, eso es antes de que llegue el accidente, pero a ese punto llevaban 3 meses sin ningún tipo de incidente, sin ninguna muerte y sin ningún nada. ¿Por qué? Porque realmente lo único que tienes que hacer para evitarlos es, pues eso, cerrar las puertas, cerrar las ventanas y poner el talismán. Y ya está. Y no te pueden entrar ni te pueden nada si tú no les abres. Entonces siempre ha sido como los monstruos. Pues obviamente, si estás al aire libre, ¿no? Si estás por ahí en el bosque, si no te puedes esconder, si no tal, estás jodido. Pero es verdad que con los talismanes dejaron o deberían dejar de ser una amenaza y no es tan difícil evitarlos. Es que no lo es. Y vale que te manipulan, ¿no? Vale que pues van a por las personas así un poco más débiles, como las niñas o los niños, ¿sabes? O van, por ejemplo, pues al virgen promedio, ¿no? A prometerle amor eterno, bla, 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 bla. Y así es un poco como te manipulan y acaban, pues, entrando. Pero realmente eso es de ser muy negligente. No es tan difícil, o sea, si es que si hace falta, ataos a la cama por las noches, ¿sabes? Te quiero decir, está tu vida en juego y lo único que tienes que hacer para no morir es fijar ahí bien el talismán y no abrir a nadie. Entonces, en ese sentido era como que los monstruos pues, no suponían una amenaza ya con los talismanes.
Y en la segunda temporada algo que me gustó, bueno, al final de la primera, era como que estaban introduciendo nuevas amenazas. Estaba pues Martin con lo de tu sangre es mi sangre ahora y la caja de música, la mujer del kimono. Entonces luego también el tema de las cigarras que se aparecen en sueños y matan a la chica esta y entonces todo el mundo tiene miedo a dormir. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto, ¿vale? Es que básicamente los monstruos como que en la segunda temporada me da la sensación de que los iban a dejar en un segundo plano y fue algo que me gustó mucho porque yo, como digo, no les veía realmente una amenaza y era como, vale, al final de la primera temporada se nos presentan nuevas amenazas y yo pensé que iba a ser como un ecosistema, ¿no? Cuando más cuando se ve que los monstruos son vulnerables o que con la sangre de Void, si no mal recuerdo, se les podía matar, haciendo lo de las balas plateadas, creo que se llamaban así. Y entonces pensé que era como, pensabais que los monstruos eran lo peor, ¿no? Que los monstruos eran el peligro. Pues mirad, hay mucho más allá. Hay seres que te atacan en los sueños, hay la mujer del kimono esta que es un espíritu, está pues el tema de las voces y luego pues por ejemplo, las arañas, ¿no? Que tienen una potencia de veneno extrema. A Void le pica una araña y prácticamente lo deja ahí moribundo en el suelo, ¿no? Entonces, a mí eso era algo que me gustó mucho porque es como, los monstruos no son para tanto, hay cosas mucho peores que los monstruos. Es realmente, From es un pueblo, es un ecosistema donde igual que están los humanos, están los monstruos y no hay unos cazadores y unas presas, sino hay depredadores y presas en plural, ¿no? Los monstruos también tienen otros némesis y yo realmente pensé que en la segunda temporada, mientras me la estaba viendo, iba a haber algo que iba a liquidar a prácticamente todos los monstruos. Algo que a los monstruos les iba a dar el suficiente miedo como para que huyeran a las cavernas. Hasta el punto de que pensé que igual se sacaban la polla, la ponían así, pum, sobre la mesa y se cargaban a todos los monstruos porque hubiese algo peor. Algo peor pero de cojones, esto de que al día siguiente, pues como con la escena de Víctor, ¿no? Cuando sale y ve a todos muertos, solo que ahora son los que salen, pues son los personajes del pueblo y en las calles están todos los monstruos muertos y que nosotros ni siquiera viésemos que los ha matado y fuese como, vale, o sea, hay algo o alguien que ha matado a los 20 monstruos, que los ha despedazado, que los ha hecho añicos y ni siquiera sabemos qué es. Y entonces, claro, se extendiese la paranoia en el pueblo, el miedo y me habría gustado. Sin embargo, al final creo que todas estas amenazas que presentan, como que, pues ya está, son cosas puntuales de la temporada que se resuelven y que no los veo tampoco como una amenaza real. O sea, sí está el tema de los gusanos de Boy, tal, que se le da más o menos importancia, pero al final se queda en eso, en anécdota, igual que la caja de música, igual que lo de no poder dormir de los sueños. Y en la tercera temporada lo que hacen es retomar otra vez a los monstruos. Y bueno, pues sí, está aquí Randall, que esto es otra cosa que vamos a hablar, ¿no? Randall, Mariel y Julie con el tema de los gritos, las pesadillas de cuando estuvieron en esta especie de limbo o de sueño inducido. Bueno, no era ni un sueño porque ellas estaban ahí, cual niña del exorcista o con un ataque epiléptico de la hostia. Pero bueno, ya me entendéis que básicamente está eso por ahí, está también la mujer del kimono, tiene alguna que otra aparición, pero los monstruos vuelven a ser el enemigo principal, ¿no? La amenaza principal. Y era algo que yo pensaba que no podían dar mucho de sí porque, como digo, no los sentía una amenaza porque con los talismanes pues eran realmente fáciles de ignorar, ¿no? Pero lo que han hecho en esta temporada, y este es el destello del que quería hablar, es profundizar mucho más en estos seres y adaptarse y cambiar de estrategia. Han pasado de sonreír mucho e intentar influenciar a los más pequeños o a gente vulnerable a directamente pues utilizar, ¿no? Diferentes triquiñuelas como el tema de no tener comida y liberar a todos los animales del rancho. Ese tipo de cosas en las que pues, los protagonistas, por desesperación, porque no les queda comida, porque ya no hay cosecha, se obligan a salir por la noche con todos los monstruos acechando e intentar salvar a la mayoría de animales posibles, etcétera, es algo que a mí me gustó mucho por cómo estaban dándole más profundidad a los monstruos y haciendo que se adapten y que sean más manipuladores, más peligrosos en términos generales. En general les estaban dando mucho más trasfondo y creo que eso se nota también especialmente en cómo están intentando
resquebrajar, romper a Void y cómo están intentando pues hacer que se doblegue y hundirle totalmente, pues como en la propia escena del granero cuando se escapan los animales y los consiguen coger, le tienden una emboscada y le hacen ver y sufrir cómo matan lentamente a la pobre... A la pobre... Mira, se me ha ido el nombre. Ah, la madre de Kenny. Mira que me lo sé, pero se me ha olvidado, tío. Bueno, no pasa nada. Cómo matan a la pobre madre de Kenny y cómo le hacen a Void ver en todo momento y no lo matan, pudiendo matarle, como luego también le hacen elegir entre salvar a Tabitha, salvar a Jim, salvar a el padre de Jim, creo, o sea, el padre de Víctor estaba también por ahí con la ambulancia y tiene que elegir entre salvarles a ellos y dejar a Randall o intentar salvarlos a todos, ¿no? Y tiene que tomar esa decisión de no puede salvarlos a todos y acaba cogiendo las llaves de la furgoneta y dejando que Randall muera, abandonándolo a su suerte para que luego al final le dejen vivo y simplemente le hieran. Y yo de hecho pensé que a Randall lo habían infectado porque esto es un tema que tocaré más adelante. También pensaba que Fátima estaba infectada por ponerle un nombre, pero bueno, yo pensaba que Tabitha, no, perdón, Fátima. He dicho Tabitha, he dicho Fátima, no lo sé. Bueno, pensaba que Fátima se estaba convirtiendo en uno de ellos y pensaba que Randall también. O sea, yo cuando vi que habían dejado a Randall vivo con las heridas estas y demás, digo, vale, Randall le va a pasar lo mismo que a Fátima. Va a empezar a transformarse y le han dejado vivo para que se transforme y ya está, ¿no? Y le van a transformar. Esa era mi teoría. Luego se ve que al parecer no, que simplemente pues era un poco para infundir el miedo y dejarla ahí con la cicatriz, pero que ya está, que todo chill. Entonces, bueno, lo dicho, me ha gustado mucho el cómo han evolucionado los monstruos en esta temporada, en cómo se han vuelto más peligrosos, más manipuladores, cómo han intentado eh, hacer que Void se rompa, cómo han intentado quebrantarlo, cómo pues han tendido emboscadas o han liberado a los animales, etc, etc. Es algo que realmente me ha gustado mucho y es con diferencia de lo mejor de la temporada. Entonces, esos son los destellos, pero ahora quiero hablar de todo lo malo y de por qué creo que From, que la segunda y tercera temporada son temporadas de destellos, pero que en términos generales ha bajado mucho el nivel respecto a la primera. Y aquí hay varios puntos que tocar, ¿no? He dicho que iba a mencionar, espérate, me lo voy a apuntar porque es que ni siquiera se lo tenía apuntado, he dicho que iba a mencionar, bueno, sí, lo de que se iban a convertir en monstruos, ¿no? Mi teoría con Fátima y con este hombre, mi teoría con Fátima y Randall. Luego también había otra cosa que había mencionado que iba a decir más adelante, pero que al final me pongo a hablar y me he hecho aquí un pequeño esquema, pero quería realmente ponerme a grabar esto y ya está, porque si no sé que al final ni lo iba a grabar, así que tampoco lo he extendido mucho, pero aún así tengo aquí cosas, así que bueno, ya se me irán volviendo a ocurrir y lo iremos hablando. Pero bueno, entonces, hagamos aquí un timelapse, ¿no? Bueno, un timelapse no, un inciso. El caso es, esos son los destellos. Ahora bien, hay cosas en las que creo que From ha bajado mucho en esta segunda y tercera temporada y por eso son temporadas de destellos. En cuanto al desarrollo de personajes, en cuanto al desarrollo de tramas, guión, y también creo que hay mucho enfoque en los comportamientos o las escenas y y las acciones de los personajes. Vale, bueno, por ejemplo, ¿vale? Vamos a empezar a indagar un poquito más. Como digo, yo pensé que a Randall lo habían dejado vivo para que se transformase, ¿no? Yo pensaba que Randall se iba a transformar y mi teoría era que Fátima se estaba transformando. Y luego vamos a tocar el tema de por qué creo que esta tercera temporada y esta segunda tienen ideas mal ejecutadas, porque igual que tienen destellos, creo que tienen muy buenas ideas mal ejecutadas, ¿no? Entonces, mi teoría era que Fátima se estaba transformando, que no había ningún bebé. No que fuera un embarazo psicológico, sino que el embarazo fuese una ilusión, ¿sabéis? O sea, fuese real, pero no fuese real, fuese una ilusión, pero no algo psicológico propio de Fátima, sino algo que el pueblo estaba, por así decirlo, reflejando en ella, ¿no? Era real, pero no iban a hacer nada, era simplemente como una fachada, una tapadera para el verdadero problema y era que Fátima se estaba transformando y yo realmente lo creía, no sabía cómo,
no sabía si es que ahora por follar pues te transformabas, ¿no? Porque de hecho creo que ha habido más escenas, o sea, estoy al 90% seguro de que en la puta mansión, ¿no? En la comunidad hacen orgías a tutiplén, ¿no? Entonces estarían ya todos transformados. Pero no sabía el cómo, pensé que quizás lo explicarían, pero mi teoría era 100% que se estaba transformando o incluso que sí que se había quedado embarazada, pero esa era la manera de transformarse, no lo sé. Pero yo pensaba que se estaba transformando ella y que no había ningún bebé real, ¿vale? Y más cuando le hacen la ecografía y no hay nada dentro. Ahí fue como se confirman mis sospechas. Se confirman mis sospechas, se está transformando. Y no me esperaba que hubiese un bebé. Pero luego cuando lo confirman, yo creo que aquí hay una idea muy mal ejecutada. También, como digo, esta teoría se sustentaba con lo de Randall, que lo hubieran dejado vivo. Digo, ¿se va a transformar Randall también? ¿Se van a transformar los dos? Pero bueno, entonces, cuando realmente se descubre que hay un bebé de verdad, solo que pues no se ve pero está ahí, y se comunica con la mujer del kimono, con Edjin, que aquí es otra cosa que a mí no me gusta, ¿no? Ya en la primera temporada utilizaron este recurso, que era el de Sara escuchando las voces, y era como, Sara, eres tontísima, muchacha, o sea, te quiero decir, vale, estás escuchando las voces, te lo compro, pero ¿por qué las haces caso? O sea, te quiero decir, no tienes ninguna garantía de que vayas a salir por eso. Te están diciendo que la solución para escapar es matar a más gente. No tiene mucho sentido, ¿no? Como que se nota que lo único que quieren es que hagas daño. Es un poco ilógico en ese sentido, pero creo que hay una diferencia muy clave entre el por qué Edjin hace lo que hace Elgin y por qué lo hace Sara. Y es que Sara, las voces le demuestran que son reales, que no son una imaginación. Hay dos ejemplos de esto, ¿no? El primero de ellos es cuando la tienen maniatada en el sótano de la iglesia, el de la parroquia, cuyo nombre tampoco recuerdo, y le pregunta, ¿no? El por qué haces caso a las voces, y ella le empiezan a venir las voces y empieza a dibujar y dibuja la tableta está de chocolate y le indica el sitio donde tienen que ir, y ahí es donde el de la parroquia pues desentierra literalmente su pasado con la camiseta ensangrentada, la botella creo que era vodka o whisky o vete tú a saber qué era, y la tableta de chocolate, ¿no? Entonces ahí hay una prueba real, tangible, de que esas voces y lo que se está comunicando con Sara no es una simple imaginación, sino que es real. Mm, que ya la estén manipulando o no, que obviamente es un sí, es un tema debatible. Yo aún así, aunque hubiese escuchado esas voces, es como, vale, queréis que os ayude, y hay formas de salir de aquí, ¿no? ¿Por qué la forma de salir de aquí es matando a? No tiene sentido, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Hay que cubrir un cupo, tienen que morir X personas, ¿no? Hay que hacer un sacrificio para que todos salgamos de aquí. Era como demasiado retorcido y, y bueno, pues en ese sentido era como, también supongo que Sara era un personaje vulnerable, igual que Elgin, misma metodología que utilizan pues con el chico que abre la ventana para echar un kick y con el monstruo porque se siente solo, ¿no? El virgen promedio, vaya. Y entonces, pues creo que también esa es un poco la justificación de que Sara era una persona influenciable y vulnerable y por eso hace caso a las voces, pero las voces le están dando pruebas. Está esa prueba también y está la prueba de que antes de que llegasen los dos coches, o sea, el coche, la caravana con Jim y la familia Matthews y el coche con Jake y su amigo, ella ya le habían dicho a las voces que iban a llegar y que se iban a chocar, etc, etc, ¿no? Entonces, dentro de que la manipulan y al final acaba matando a gente, las voces son reales. Lo que escucha es real. Es una manipulación, pero no es una ilusión. Y eso es algo que le daba cierta credibilidad a el por qué Sara hace lo que hace. Y en esta temporada retoman otra vez la trama de alguien que se comunica con una persona y es la propia persona la que empieza a liarla y a hacer según qué cosas y a ser manipulado. Y esta persona es Elgin. ¿Cuál es la diferencia? Que a Sara le estaban dando pruebas tangibles de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Bueno, no de por qué, pero de que lo que le decían era real, ¿no? No le decían por qué tenía que matar, pero le estaban diciendo que iban a llegar gente, ¿no? Entonces tenía eso. Sin embargo, con Elgin no. Sí, se dispara la cámara sola y se ve a la mujer del kimono, pero recordemos que al principio de la temporada Elgin estaba, o sea, renegaba, ¿no? A dormir porque
tenía miedo de dormir y morir en el proceso porque en la temporada anterior la mujer del kimono, con la que ahora dice que él mismo, con sus propias palabras, dice que es un ángel, en la temporada anterior recordemos que intentó ahogarlo y que estuvo a punto de morir porque técnicamente se durmió mientras se bañaba y por eso casi se ahoga cuando nosotros podemos ver, e imagino que él recuerda, que es la mujer del kimono la que le zambulle en el agua hasta casi morir. ¿A qué quiero llegar con esto? Empieza la temporada Elgin con miedo, con un miedo a dormir totalmente justificado en realidad, pero sobre todo con mucho miedo a dormir porque se siente amenazado y se siente inseguro y cree que en cualquier momento la mujer del kimono lo va a matar porque ya lo ha intentado previamente. Y sin embargo, de un episodio a otro pasa de tener miedo a dormir y tener miedo a la mujer del kimono a pensar que es un ángel y hacer sin rechistar todo lo que ella le dice. Y bueno, quizás luego en la cuarta temporada nos expliquen por qué, ¿no? Porque le ha dado también pruebas irrefutables, ¿no? De que es real y de que es un ángel salvadora, bla, 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 como le pasó a Sara, ¿no? Que sí que le dieron ese tipo de pruebas. Pero a mí me parece que ni siquiera van a hacer eso y que si lo van a hacer lo tendrían que haber hecho en esta temporada, porque realmente se siente demasiado forzado y demasiado guionazo porque alguien tiene que alimentar al bebé cuando, de hecho, todo lo contrario, habría sido más creepy todavía que hubiese sido Fátima la que al ver que nadie le cree que le hacen aquí la prueba y no hay ningún bebé, fuera ella la que dijese que no hay bebé, que no me crece la barriga, voy a demostrarte que lo hay. Y hubiese empezado pues a recurrir o al canibalismo o a incluso a sacarse sangre ella misma y comerse a sí misma o a comerse toda la comida podrida, ¿sabes? Tipo, dejar que fluyese todo eso que llevaba dentro, dejar, eh, no echar el freno de mano, sino dejarse llevar por ese bebé y por lo que todos esos, no me acuerdo si decía la palabra, es que no son atracones, pero bueno, todos esos, cuando tienes ese gusanillo de hacer algo, ¿no? Todos esos antojos, eso, todos esos antojos y que realmente pues ella misma como que estuviese alimentando al bebé a propósito y que no fuese de cierta forma obligada por el Jin, pero sobre todo al margen de lo que podría o no haber hecho Fátima, que a mí me habría gustado más que fuera ella, ¿no? Un poco en contra de su voluntad, pero que llegase un punto en el que cediese y fuese ya mira paso y empezase ahí a comer mucho el tema de los alimentos podridos o se comiese a la propia no me acuerdo de cómo se llamaba, tío. Perdón, chicos. Tilly, creo que era. Tilly o Pili, la mujer que mata con las cizañas, que se lo hubiese comido para saciar ese hambre y que hubiese sido ella la que hubiese tomado la decisión conscientemente y no obligada y estando secuestrada, pero al margen de eso, como digo, el por qué Elgin hace lo que hace, el por qué Elgin cree y confía ciegamente en ese ángel, en esa mujer del kimono que previamente le había intentado matar y con la que previamente había tenido miedo y que tenía miedo a dormir por ella y que tenía un montón de pesadillas y alucinaciones con ella, como de un momento de otro pasa de eso a confiar, pensar que es un ángel y hacer caso ciego a lo que ella le dice. Me parece demasiado pero muy, muy forzado y muy, muy justificado, cosa que con Sara, por ejemplo, no me pareció. Pero bueno, estábamos hablando de la transformación, ¿no? De Fátima y su hijo. Bueno, el caso es, dejando a un lado el por qué Elgin hace lo que hace, que me parece, pues eso, mmm, como retomar, ¿no? Utilizar el mismo recurso de la primera temporada, pero ejecutarlo muchísimo peor y no justificarlo. Fátima está pues engendrando un bebé y cuando ya se empieza a crecer la tripa y ya se ve que es un bebé real y que ya sí que no hay ningún tipo de duda de que hay algo creciendo dentro de ella, que fue cuando yo descarté la teoría de que era ella la que se estaba transformando, pues claro, eso daba pie a un montón de posibilidades, ¿no? Se abría un amplio abanico, porque al final está creciendo un bebé pero está claro que no es un bebé normal, está claro que no va a ser un mini Void, está claro que va a ser algo, pues bueno, de carácter maligno. Entonces yo empecé a pensar, cuando por ejemplo Ellie la lleva al cuarto este, ¿ok? Y hay como un cadáver, digo, vale, puede ser que ese cadáver
sea el padre o incluso al hijo al que están intentando replicar. Pensé que quizás tenía algo que ver con eso, o con la mujer del kimono, que fuese la mujer del kimono al final es un espectro que se aparece en momentos puntuales, pero que la gente de a pie, ¿no? El resto no ven y que ni siquiera se ve en todo momento. Es como el niño de blanco, ¿no? Que se aparece solo con ciertos personajes y en momentos muy específicos. Y con la mujer del kimono pasa lo mismo. Entonces digo, quizás es la propia mujer del kimono que se está reencarnando y necesita un huésped, necesita a alguien que le literalmente la para volver a nacer y tomar forma corpórea. Pensé que quizás era la hija o el hijo de la mujer del kimono, que pues fuese una entidad que no sé qué, que hubiese tenido un hijo muerto y quisiese traerlo de vuelta a la vida, bla, 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 bla. Que fuese algo totalmente nuevo, una nueva entidad malévola, súper jodida, ¿no? Y una nueva amenaza para nuestros protagonistas. Y al final resultó que no tenía nada que ver con eso y que simplemente era pues otro monstruo, ¿no? El monstruo en específico que había muerto la temporada 2, el Smile, creo que se le conoce en la comunidad inglesa. Entonces fue algo que a mí me pareció que era una y muy buena idea mal ejecutada. Está claro que también servía un poco como explicación de qué eran los monstruos, de una vez por todo entender lo que eran. Pero si os fijáis, y aquí hay otra cosa que también que quiero comentar, pero bueno, de hecho me lo voy a apuntar. Vale, bueno, como iba comentando, el tema de Fátima y su hijo y los monstruos. Sí que sirve un poco como explicación de qué son los monstruos, pero realmente la explicación sí que la da Fátima, es verdad, pero podrían perfectamente haberle pasado ese diálogo a Tabitha cuando toca los violines y vienen los niños, ¿no? Del Ankuru creo que era, y entonces recuerdan de una vez por todas y les viene ahí el flashback y recuerdan todo y podría haber sido Tabitha la que dijese nosotros somos los padres de los niños y los niños fueron sacrificados por sus padres y ellos son los monstruos. Una era nuestra hija, pero el resto eran los hijos de los monstruos. Jim, ellos mataron a sus propios hijos para volverse inmortales y ahí habrían tenido la explicación de qué pollas son los monstruos e incluso pues si tienen que ser inmortales al 100% podrían haberse buscado otra manera de traer de vuelta a Smile. Pero creo que el hijo es una oportunidad muy desaprovechada. ¿Por qué? Porque, como digo, habría un amplio abanico de posibilidades de que fuesen mil y una cosas, mil y una amenazas, etcétera, y que Fátima se estuviese convirtiendo sí que me gusta porque es como, vale, no hay ningún hijo, es Fátima que se está convirtiendo y así es como nacen los monstruos y también habría dado una explicación a, no qué son, pero por lo menos de dónde nacen. Bueno, sí que son humanos que se transforman. Nos habría dado una explicación de qué son los monstruos. Pero en el momento en el que ya realmente Fátima sigue siendo humana y es un hijo malévolo, o sea, no es, es algo malo lo que está creciendo dentro de ella, es el mal encarnado, pues abren tantas posibilidades que al final sea un monstruo, me bajó mucho el listón, ¿vale? Porque al final hay ¿cuántos? 15, 20, 25 monstruos que como digo, pese a que en esta temporada hayan evolucionado mucho y se hayan adaptado y hayan empezado a manipular y tal, ¿qué más da 10 que 15, 15 que 20 o 10 que uno si al final son todos iguales, no pueden morir, no les afectan las balas? Es que con que hubiese un solo monstruo, de hecho daría más miedo. Si solo hubiese un monstruo y ese monstruo fuese el que matase a todos, daría aún más miedo que siendo 10, porque bueno, es verdad que al no correr, pues siendo más, acorralan con más facilidad. Pero a lo que me refiero es que uno más que uno menos no supone una amenaza. Sí que es el tema de, vale, pensábamos que se podían matar y ahora definitivamente no hay forma de matarlos, son totalmente inmortales, pero es que prácticamente ya lo eran, ya lo eran. Entonces, no hay una gran diferencia entre que haya uno más que uno menos, entre que haya 20 o 19 monstruos. Y lo que me jode de esto es el haber desaprovechado esa oportunidad. Por eso digo que es una idea, una muy buena idea mal ejecutada, porque de tantas cosas que podía ser que al final nazca otra vez o se reencarne o vuelva a la vida, no revivan
al Smile que murió en la temporada 2, que era el único monstruo que había muerto, teniendo en cuenta que ya hay otros 20, fue algo que me bajó bastante el listón. Fue una de esas cosas que dije, mira, mal, por aquí no me ha gustado, no, me parece que está muy mal resuelto, me parece que lo podían haber hecho mucho mejor. Y ya no solo eso, aquí hay una cosa que igual soy yo el que me equivoco, ¿vale? Pero bueno, según tengo entendido, los niños Ankuru, ¿vale? Son hijos de los monstruos. Y los monstruos los mataron. Son sus padres y los mataron porque hicieron un pacto con una entidad superior que se supone que es el hombre de amarillo. Y entonces hicieron este pacto y murieron. Bueno, fueron sacrificados los niños y ellos ascendieron. Bueno, ni siquiera se puede llamar ascender. Se transformaron en esos monstruos y se volvieron inmortales. Hasta ahí, todo bien. Ok, vale. Pero como digo, no hay 7 niños, pero no hay 14 monstruos. Hay 15, 20 o más. Lo digo porque no los tengo todos contados, por eso digo, si realmente me hubiese querido informar, pues por ejemplo, para dar este dato, me hubiese vuelto a ver todas las temporadas, hubiese contado todos los monstruos, que si el lechero, que si la animadora, que si ta 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 ta. Pero sí que he visto algún que otro vídeo donde dicen que hay más de 20 monstruos confirmados, que ya se han visto en la serie. A lo que mi pregunta es, si los monstruos son los padres de los niños sacrificados y hay 7 niños, ¿por qué hay 20 monstruos? ¿No debería haber 14? Porque, pues, es padre y madre los que sacrifican a los hijos y se vuelven inmortales. Esto lo podrían explicar como que no son los hijos de. O sea, que simplemente si había una aldea con 7 niños y 20 humanos, ¿no? 20 adultos, pues todos los adultos, menos obviamente Tabitha, iba a decir Christopher y Tabitha, pero sería Tabitha y Jade o Christopher y Miranda o los respectivos nombres de sus reencarnaciones en aquel entonces, se hubiesen opuesto y todos los demás los hubiesen matado, sacrificado a los niños y por ende todos se hubiesen vuelto inmortales, menos ellos, ¿ok? Y ya está, pero si realmente los que los sacrifican son los padres, no darían los cálculos, porque es que tendrían que ser 14, no pueden ser 20, ni 15, ni 12 siquiera, tienen que ser, bueno, 12 igual sí, porque pues, uno ha muerto, ¿no? Un padre ha muerto porque le dio un cáncer, o un constipado, y como están ahí en From y no hay ibuprofenos, como en la Edad Media, ¿no? Y como en la prehistoria, se murió por un constipado. Pero más de 14 no podría haber. O sea, no podría haber a nivel matemático. Fallan los cálculos, ¿no? Entonces, es algo que a mí me parece ahí un agujero de guión importante, pero también creo que se puede justificar muy fácilmente, ¿no? Que no solo sean los padres, sino que en general sacrificasen a los niños, hiciesen un sacrificio y todos se volviesen inmortales porque todos los del pueblo, menos Tabitha y Jade, accediesen a hacerlo. Entonces, pues, el granjero, ¿no? El cornudo o el amante, bueno, más bien el amante también se volviese inmortal porque aunque no sea su hijo, pues también participó en el sacrificio. Pero bueno, era algo que yo dije, no me dan los cálculos, o sea, hay más de 14 monstruos y hay solo 7 niños. Entonces, no tenía sentido. Pero bueno, eso al margen de lo que es la reencarnación. Madre mía. Joder, gente. A ver si me voy a morir yo también de un constipado. Me cago en la puta. Joder. Vale. Entonces, como iba diciendo. Madre mía. Vale. I'm okay. Eh, idea, muy buena idea, mal ejecutada, lo que es el bebé de Fátima y que fuera simplemente un monstruo. Pero aquí hay otra cosa que no me gusta y es el sentido común. Voy a poner dos ejemplos. Uno es el secuestro de Fátima y el otro es la muerte de Jim. Aunque también quiero hablar entre las tramas de personajes y el hecho de que nadie se cuente nada. Pero bueno, empecemos por aquí, ¿no? El tema de... Voy a ir dando saltos porque no está esto tampoco muy estructurado, así que voy a saltar de una cosa a otra. Perdón si os liáis un poco, pero bueno, os lo he dicho, este es un vídeo así un poco exponiendo un poco lo que opino al respecto. Bueno, Fátima, su hijo, bla, 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 bla. El caso es, cuando Fátima es secuestrada por el Jin y la encierra, la tiene maniatada a la cama. Sin embargo, ella se logra liberar justo antes de que entre el Jin y le ataca. Vale, a mí es este tipo de cosas que digo, tío, sentido común, o sea, por favor,
me parece una forma muy rápida de arruinar los personajes y a mí es una cosa que yo cuando lo veo me encabrona y me da rabia, porque no tiene sentido, es ilógico y es como... Y eso es algo que yo agradecía mucho de From porque creo que en general los personajes actuaban acorde a la situación y hay muchas películas, por ejemplo en acción también se exagera mucho donde los personajes pues hacen paridas que tú dices, tío, es que es de puta coña, o sea, es de broma. El típico salto en la película de Fast and Furious donde se saltan de un coche a otro o de un avión en marcha que tú dices, tío, es que no hay quien se lo puto crea. Son cosas que a mí, todavía en una película de acción que está para eso, te lo compro, pero es que aún así son cosas que a mí me chirrían mucho. Pero ya cuando los putos personajes son imbéciles, a mí es algo que me da rabia y que me encabrona. Que es para darles así, pum, una bofetada y decir, ¿qué coño haces? Es que te mereces que te maten por inútil, por estúpido. Ahí, sufre, hijo de puta, sufre, dale, apuñálale más, métele. En las películas de terror pasa muchísimo, la típica escena de persecución donde el personaje que está huyendo, ¿no? Hace cualquier estupidez, acaba muriendo y es que lo disfrutas de ver ahí cómo le sacan las entrañas, dices, es que te lo mereces, es que no se puede ser más tonto, cómo se te olvida, ¿no? Desactivar la puta vibración del móvil, es que es, buf, buf, madre mía, que es que me lo cargo, señores, me lo cargo. Entonces, bueno, como iba diciendo, parece que me meto muchísimas rayas, pero no, chicos, es que yo tengo muchos mocos. Entonces ya voy a empezar así y puede incluso que hagase una pausita, me suene los mocos porque esto debe de estar siendo muy desagradable, pero bueno, eso es casi como un directo, ¿no? O un podcast, llevamos ya 55 minutos y queda un rato, así que, bueno, no pasa nada, chicos. Como iba comentando, ¿qué es lo que me jode de esta escena? Fátima, cuando se libera, tiene una especie de hierro afilado que es prácticamente pues, una cuchilla con la que puede defenderse y atacar. Entra Elgin y su primer reflejo es le intenta cortar y le da en la mano, le corta aquí la mano, le hace un corte, como los típicos cortes de hermandad, ¿no? De las películas donde se hacen aquí un tajo en la mano y otro en la otra, dos personajes y así hacen como un pacto de sangre. Creo que se llama pacto de hermandad, pero bueno, el caso es que le corta la mano y acto seguido lo que hace la muy subnormal es tirar el hierro con Elgin con un cortecito aquí en la mano tan normal y sale corriendo y obviamente pues Elgin la vuelve a coger. Y a mí eso es algo que me da rabia, porque es que no tiene sentido. O sea, te quiero decir, le has hecho un puto cortecito en la mano y ya sales corriendo y encima dejas el hierro ahí y bla 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 bla. Entonces, esto es algo demasiado estúpido, de cero sentido común, de cero sentido de la autopreservación y que se podría solucionar realmente de muchas maneras diferentes. Y eso es lo que me puto jode. El tema de las coreografías, si se puede llamar así, o cómo está construida la escena y cómo interactúan los personajes. Mirad, podrían haberlo resuelto de una manera que es la que a mí se me ha ocurrido y la que voy a exponer, mucho más natural, mucho menos artificial, mucho menos forzada y donde no me diesen ganas de arrancarle los pelos a Fátima, ¿no? Y es que se libera con el hierro, le corta una vez a Elgin, entonces podría, con el hierro en la mano, obviamente no van a matar a Elgin, que podría haber sido otra opción, ¿no? Que Fátima le metiese aquí un tajo de bala en el cuello, le degollase a Elgin y entonces le pillasen a Fátima incluso con las manos en la masa porque hubiesen escuchado los gritos desde fuera, porque la están buscando. O bueno, no sé si en ese momento la estuviesen buscando, pero imaginaos que la estuviesen buscando en ese momento. Y entonces Fátima mata a Elgin y alguien desde fuera escucha los gritos, se mete y descubren a Fátima matando a Elgin. Y entonces atan cabos y dicen, vale, Fátima ha matado a Elgin, ha matado a Pili o Tilly o como coño se llame la vieja de los cojones. Y entonces la empiecen a juzgar y pues se tenga que meter y bla, 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 bla. Esa habría sido una opción. Pero siguiendo un poco con el mismo curso de la historia, en el que Elgin la sigue teniendo secuestrada, el bebé nazi y demás. Vale, pues entonces tiene el hierro. Hay dos opciones. Una que no se libere, pero en el caso que se libere, sería tan fácil como con el hierro en la mano que se defendiese un poco más y le cortase un poco más a Elgin, no hasta matarlo, ni mucho menos, pero que se lo hubiese hecho 4 o 5 cortes para que realmente
viese que se defiende igual, pues eso, aquí en el brazo, incluso ninguno mortal, ninguno para que se desangre, pero sí unos cuantos cortes, que esto incluso podría haber contribuido a que el hijo de Void, que tampoco me acuerdo de su nombre, hubiese deducido que Elgin tenía secuestrada o sabía dónde estaba Fátima, porque realmente es Elgin quien se lo deja caer, no él. Va a estar bien, no pasa nada, todo esto es por un bien común, Fátima seguro que se recupera, el bebé es real, el bebé va a estar bien, y es lo que le hace sospechar, pero si además ve que lleva una camiseta corta como la que llevo yo y aquí en el brazo tiene 4 o 5 cortes, pues le habría preguntado, ¿dónde te has hecho esos cortes? Y él se habría paralizado ahí, habría dicho algo como, me corté con una rama, cuando se nota que no es una rama, y entonces también le habría dicho a Boyd, no que hubiese sido Fátima, pero sí como que ha tenido una pelea, que tiene unos cortes que son como de algo afilado, que no parecen cortes naturales y es como si alguien se los hubiera hecho en algún tipo de forcejeo, lo que habría dado pie a pensar que al raptar, ¿no? Al secuestrar a Fátima, ella se hubiese resistido y le hubiese cortado con cualquier cosa que tuviese a mano, como en este caso el hierro. Pero bueno, Fátima le hace 4 o 5 cortes a Elgin, quien se queda ahí un poco dolorido e incluso la persigue, pero Fátima consigue escapar entre comillas. Sale y empieza a correr y sigue teniendo el hierro en la mano, no lo deja en ningún momento, sigue armada. Le dice, como te vuelvas a acercar, te rajo el pescuezo, ¿no? Literal, se lo dice así Fátima. Cuando le ha hecho 4 o 5 cortes y está ahí ya Elgin dolorido del brazo, le dice, si te vuelves a acercar, te corto. Como si fuese una persona promedio, ¿no? A las 5 de la mañana en Barcelona. El caso, que Fátima saliese y que pudiese escapar, literalmente estuviese a punto de salir, pero entonces se saca. Ni siquiera es el as debajo de la manga, porque es algo que ya habíamos visto con anterioridad y que pasa varias veces, pero bueno, o sea que encima tendría sentido narrativo, pero básicamente el bebé se manifiesta, le da un retortijón ahí a la pobre muchacha, le da un retortijón a Fátima, un cólico como los de la regla, ¿no? Ahí ¡oh! Le mete ahí una patadita al bebé y entonces se desmaya. Tan fácil como eso. Fátima no habría quedado como una completa inútil, se habría defendido de Elgin, habría conseguido prácticamente escapar, pero entonces el bebé, que eso es algo que como digo ya hemos visto antes, como le empiezan a dar ahí unos dolores terribles, y le hubiese dado un dolor tan terrible que se hubiese desmayado y que la siguiente vez que apareciese sería otra vez ahí sin el hierro y encadenada a la cama o sin estar encadenada, pero nuevamente secuestrada. Y Elgin pues se habría recuperado y bla bla bla. Entonces a mí me habría parecido una forma mucho mejor y mucho más resolutiva de resolver, valga la redundancia, la trama y la escena en general. Y ya digo, habrían dejado a Fátima en un mejor lugar, no como un personaje inútil y sin sentido común tirando el hierro, porque es que lo tira cuando le hace un pequeño cortecito en la mano, que es que yo cuando lo vi estuve a punto de reventar el monitor, ¿sabes? Un poco más y hundo la mesa del puñetazo. Y además, pues, habrían visto un poco como el poder de ese bebé, porque bueno, sí puede ser pura coincidencia, pero se nota, ¿no? Que es el propio bebé el que le mete ahí la patadita y la desmaya para que no pueda escapar. Y habría sido, en mi opinión, muy bien y mucho mejor escena. Y luego, pues eso habría contribuido los cortes en el brazo para que hubiesen sacado las conclusiones de que Elgin ha tenido un forcejeo y sabe más de lo que dice de Fátima. Pues yo qué sé, la teoría no habría sido de el hijo de Boyd, vale, es él y la ha secuestrado por el bebé porque hay unas fotografías, bueno, porque la mujer del kimono se está comunicando con él a través de fotografías. Eso solo lo sabemos nosotros como espectadores, pero sí que podría haber llegado a la conclusión de lo vio, por lo que sea, el hijo, o sea, Fátima, el hijo, no, Elgin vio que Fátima mató a Tilly. Se sabe que Elgin estaba muy conectado con ella, con Tilly o Pili o como se llame, y entonces, por venganza, pues dijo, vale, pues ahora me voy a vengar y voy a raptar a Fátima y la voy a matar o la voy a tener ahí secuestrada durante los próximos 3 meses. Y que eso hubiera sido la conclusión de El hijo de Void y entonces todo como que habría así conectado súper bien. Pero no, no lo hacen así. Y eso es algo que se repite tanto en la segunda como en la tercera temporada y en ese mismo episodio, bueno, en ese mismo episodio no, un par de episodios después, se vuelve a repetir con la muerte de Jim. Que es otra de esas cosas. Madre mía, perdón chicos, estoy... Es que necesito sonarme los mocos, ahora vuelvo porque está siendo súper desagradable el tener que tragármelos así.
Vale, gente, ya está. He ido a sonarme los mocos. Me he cogido un poquito de papel por aquí por si, por si acaso necesito volver a hacerlo. Y bueno, como iba diciendo, esta dinámica de personajes estúpidos se vuelve a repetir con Jim. Con la muerte de Jim, para ser específicos. La última escena que da cierre a la temporada. Y os voy a explicar por qué está todo mal en esa puta escena y por qué creo que es una forma muy rápida de arruinar un personaje. Jim en los últimos episodios tiene una muy buena evolución. Acepta que tiene miedo, acepta que no puede proteger a su familia y sobre todo que tiene miedo de no poder hacerlo porque no quiere que Fátima, perdón, Tabitha y demás, pues sigan indagando e investigando y sabiendo más porque tiene miedo de perderlos, porque no sabe cómo protegerlos, porque no sabe cómo ayudarlos y tiene ese proceso de aceptación, de reconocerlo y de empezar a apoyar, ¿no? A Tabitha y empezar a estar ahí e inmiscuirse a pesar de que, y esto es algo que a mí me gusta mucho, este detalle, y es que no solo resuelve lo de los jodidos números, sino que cuando están tocando el violín, justo antes de su muerte, y empiezan a venir los niños, sigo con mocos por lo que sea, pero bueno, y empiezan a venir los niños, ¿ok? Se acercan, Jade los ve, Tabitha los ve, pero Jim no los ve, y aún así se queda ahí. Y aún así está ahí e intenta estar a su lado, al lado de Tabitha e incluso al lado de Jade, y ahí se mantiene, ¿no? Pese a que él no ve nada. Y eso es algo que me gusta porque es un ejercicio de empatía por su parte. No está viendo a los niños. Obviamente se los puede llegar a imaginar por lo que les cuenta su mujer y demás, pero él no los está viendo. No los está viendo y sin embargo ahí está e intenta comprender y entender a su mujer y de repente su mujer sale ahí hecha, ni siquiera hecha una furia, pero sale trastocada después de tocar el violín cuando le viene el flashback y él va a preguntarla, a consolarla y cuando ella le pide tiempo y le dice que necesita pensar porque ha sido mucha información de golpe, Jim lo entiende y se va a la caravana tranquilamente a recordar y creo que aquí es donde viene el problema. Voy a sonarme los mocos y ahora vuelvo. Vaya mierda, tío. Bueno, como digo, creo que aquí es donde viene el principal problema y lo que, lo siento, pero para mí es así, arruina en gran parte y en gran medida al personaje de Jimmy. Es el cómo actúa y el cómo reacciona, ¿no? De repente empieza a escuchar a su hija Julie gritar, desesperada, asfixiada, como si estuviera siendo perseguida, que le dice que huya, que se vaya. Y lo primero, y eso es algo que tú como espectador te das cuenta, y es que Julie está cambiada. Obviamente nosotros hemos tenido la escena de Julie con Ethan en el comedor hablando sobre los trotamundos, ¿no? Sobre el cambiar historias y el poder viajar entre el futuro, bueno, por lo menos al pasado puede ir, al futuro imagino que también por cómo está de cambiada. Pero nosotros, obviamente nosotros hemos visto esa escena, pero Jim no. Pero aunque no hayamos visto esa escena, o sea, aunque Jim, perdón, no haya visto esa escena, te das cuenta al momento de que tu hija está cambiada. Y teniendo en cuenta incluso que el puto mundo, ¿no? El puto pueblo de Front se manifiesta, por ejemplo, con la voz de Thomas, tu hijo fallecido, te compraría hasta que sospechases de si ese es realmente tu Yuli, porque ves que tiene el pelo corto, o sea, lo ha cortado, lo tiene teñido de negro y no es como si estuvieses en el mundo real y se hubiese ido a la peluquería, ¿no? O sea, obviamente no ha ido a la peluquería a hacerse un cambio de look, a esa Yuli le pasa algo. Esa no es la Yuli que viste hace 3 horas. Entonces eso es lo primero que debería hacer que a Jim se le disparasen las alertas. Podría incluso sospechar de si esa es realmente su hija. Podría ser un doppelganger perfectamente y no ser su Julie real. Obviamente nosotros que hemos visto la escena con Ethan sabemos que Julie ahora tiene esa habilidad, ¿no? De poder viajar en el tiempo. Pero Jim no sabe eso, principalmente por otro de los problemas de estas 2 últimas temporadas y es la falta de comunicación, que los personajes no se cuentan nada. Y eso es algo que en la primera temporada yo vi que sí que hacían y en estas últimas no, y se alargan demasiado las tramas de manera innecesaria porque cada cual sabe un poquito de la historia, ¿no? Cada cual tiene una pieza del puzzle, pero no las unen, no encajan las piezas. Y de hecho eso es algo, mira, me recuerda una frase
que dice la temporada 1 Kenny cuando muere su padre con el tema del ajedrez y le dice a Boyd algo así como nos estamos quedando sin piezas en el tablero, pero en esta segunda y tercera temporada el puto problema es que no tienen ni las piezas encima de la mesa, porque tienen las piezas, solo que cada uno tiene una y no las ponen en el tablero, entonces claro, va cada uno por libre, perdido y obviamente si aunaran, ¿no? Conocimientos podrían llegar mucho más allá y eso entramos en el debate de si adaptarse o buscar respuestas. Y creo que eso es algo que están ahí en el limbo, pero que los propios personajes deberían de replantearse, ¿no? Hacer una de esas reuniones y decir, hay dos opciones, o nos adaptamos pero lo hacemos de verdad y volvemos a como estábamos, que llevábamos 3 meses sin ninguna muerte, aceptamos nuestra realidad, que no vamos a salir de aquí e intentamos hacer vida normal dentro de nuestras posibilidades. Dejamos de buscar respuestas, de buscar salidas y nos adaptamos e intentamos sobrevivir o hacemos todo lo contrario, peleamos por salir de aquí e intentamos buscar las respuestas hasta que no quede ni uno de nosotros, aunque eso implique morir y caer uno tras otro, pero nada de medias tintas, ¿no? Si algo me ha enseñado Breaking Bad es que nada de medias tintas. O se adaptan o buscan respuestas, pero están ahí en el limbo y al final lo único que hacen es ir lento y aún así están muriendo, o sea que no consiguen ni estar a salvo ni avanzar rápidamente y encontrar el camino de vuelta a casa. Y eso es algo que principalmente es una consecuencia de la falta de comunicación entre personajes, que no se cuentan las cosas entre sí, que Jade sabe cosas que Víctor no, Víctor sabe cosas que Jade no, Víctor sabe cosas que Tabitha y Jim no, y Jim sabe cosas que no sabe nadie más, ¿no? O sea, es como que cada uno pues tiene, sabe cosas que el resto no. ¿Dónde se ve principalmente esto reflejado? Pues por ejemplo, con los personajes de Randall, Julie y Marielle. Cuando después de el coma inducido este que tienen, o bueno, de cuando se quedan en sueño, ¿sabéis? Y se quedan ahí con los ojos en blanco, gritando. Después de eso, ¿ok? Todos se callan, nadie dice nada, todos están sufriendo, todos están mal, pero aparentan no estarlo. Lo aparentan tanto como con el resto como entre ellos, porque en esta temporada hemos visto pues a Randall con Julie y aún así entre ellos, bueno, lo dejan caer, sí, estamos regular, sí, escucho voces, no sé qué, pero no, realmente no hablan del tema y está claro que es algo complicado, pero te quiero decir, los tres han sufrido lo mismo y al final cada cual habrá sufrido sus paranoias, ¿no? Y joder, es muy importante en una situación como esta el poner las putas piezas en el tablero, poner las cartas sobre la mesa y, y buscar una solución y ver qué cojones está pasando, ¿no? ¿Qué hostias está pasando aquí? ¿Por qué nadie se cuenta nada? Y eso es algo que yo he notado que la primera temporada no era así, que la primera temporada Jade, cuando tiene alucinaciones, lo primero que hace es ir a Kenny y decirle, ¿ves este armario vacío? Vale, pues aquí había un tío de la guerra de secesión, creo que se llamaba, con una roca aplastándole. Y no tiene sentido. Pensaba que era un holograma, pero yo he visto eso. Y no es una alucinación. Le dice algo así como he probado todo tipo de drogas y te puedo asegurar que esto era real. Y luego con Jim, cuando tiene la alucinación donde el árbol, que están intentando poner la radio en la copa del árbol y también le disparan y empieza a salir corriendo, pues lo mismo le dice a Jim que ha visto eso y Jim dice que da igual lo que sea que haya visto, que no le puede hacer daño, ¿no? Que no es real, que es solo una manifestación. Ni siquiera lo tachan de loco y eso es algo que también me ha gustado mucho en esta serie, que no te tachan de loco, sobre todo en la primera temporada, luego sí, pero al final, una vez aceptan que hay monstruos, es como todo es posible, ¿no? Hay cosas que fuera de aquí jamás me habría podido creer que eran imposibles, pero aquí ¿no? Igual que pasa con lo de los milagros, cuando, por ejemplo, pues, yo qué sé, el cáncer de Tilly que se retrasa, o el bebé de Fátima cuando le da la noticia, que es como, has visto aquí cosas que son inimaginables, que escapan a cualquier tipo de lógica, y para algo bueno, ¿no? Para algo que es un milagro, vas a decir que es imposible, que no puedes estar embarazada, venga, hombre, ¿no? Es lo que le dice Donna a Fátima, la charla, el speed motivacional. Y eso me gusta mucho, de que no se pongan en duda
sino que barajen todas las posibilidades. Sin embargo, en esta segunda y tercera temporada, en ese sentido, han ido aflojando mucho y menos comunicación y nadie cuenta nada a nadie. Y prueba de ello es el puto Jade, que en la primera temporada le contaba a todos que estaba viendo cosas, y en la tercera, por ejemplo, que esta es otra escena que me dio mucha rabia, cuando están aquí en el pueblo este con las cabañas y las cosechas, Jade ve al hombre este bebiendo sangre de un cráneo y sale corriendo despavorido. Y eso no solo hace que el resto le persigan, sino que indirectamente provoca que Christie se pille el pie con la trampa de oso, lo que pues la lesiona y hace que esté prácticamente inhabilitada y que no pueda llegar a tiempo para salvar a la mujer esta, que no me acuerdo, creo que se llamaba Paula, pero no estoy seguro el nombre, que a costa la policía que viene en la ambulancia dispara sin querer cuando está huyendo de los monstruos en pues el final de aquel capítulo, y muere porque Christie no está, porque se pilló con el cepo para osos, ¿no? Con la trampa para osos el pie por culpa indirecta de Jade. ¿Por qué? Porque Jade decide salir corriendo como un putísimo... no me viene la palabra, tío. Bueno, da igual. Sale corriendo a lo loco, ¿vale? Sale corriendo a lo loco porque ve la alucinación. En lugar de explicar, ¿no? He visto eso, es real, necesito espacio, necesito tiempo, necesito 15 minutos para respirar. Eso son cosas que, como te digo, esa falta de comunicación está presente en todos los personajes y es algo que me jode mucho. Y aún así a Jade le están empezando a tachar de loco, de paranoico, pero es también lo que le dice en la conversación con el padre Víctor, que me gusta mucho, que es, si crees que estamos locos, ¿no? Es porque realmente nosotros somos los más cuerdos y son Tarzán, ¿no? Le pone el ejemplo de somos Tarzán y tú eres el tío que viene a enseñarnos a comer con un tenedor. Pero es que aquí hay una cosa que a mí todavía me jode todavía más, y es que sí, ellos son Tarzán, ellos se han acostumbrado a vivir así por todo el tiempo que llevan ahí. Bueno, en el caso de Jade no mucho, pero por lo mucho que se ha inmiscuido, bueno, Jade lleva el que más porque en realidad es una reencarnación de, pero el Jade que nosotros conocemos llevaba viviendo ahí, qué sé yo, 2, 3, 6 meses, y aún así pues le ha afectado más que al resto porque pues nos ha adaptado, que es el tema de que tocan, de adaptarse o intentar buscar respuestas y que las respuestas te consumen y pues acabas emparanoiándote. Pero en este caso Victor y Jade, que son de los dos más tarzanes, ¿no? De la serie, hay una cosa que es que es verdad que están en un bosque, ¿no? Pero bueno, realmente ellos son Tarzán en la jungla. Y es que ahí está la diferencia. No es que sean Tarzán en una ciudad futurista, ¿no? Son Tarzán en la jungla. Y si tú quieres sobrevivir en la jungla, tienes que ser Tarzán. Tienes que aprender a deslizarte por lianas. Si tú quieres sobrevivir en la jungla, no puedes comer contenedores. Tienes que deslizarte por lianas y hacer así para imponer como si fueras un gorila dándote golpecitos en el pecho. Y por eso mismo me jode tanto que haya esa falta de comunicación, porque puede que Jade y Victor sean un puto paranoico, pero saben mucho más que el resto, están un paso por delante, pero agigantado, vaya. Y no son los únicos, es esa falta de comunicación, están en la puta jungla, joder, todos tienen que ser Tarzán. Si quieres sobrevivir en la jungla, tienes que ser uno con la jungla, tienes que ser Tarzán. Entonces, el hecho de que Jade ahí salga corriendo y no diga lo que está viendo, es que me jode porque yo sé que eso en la primera temporada pues lo habrían dicho, y además es que a nivel personal me parece ilógico porque es como, vale, tú estás viendo las alucinaciones y corres, no se lo quieres contar a nadie, te lo respeto porque te tachan de loco, porque ahora mismo eres el Tarzán de la jungla, pero cabrón, ¿qué ganas tú metiéndote al bosque solo? O sea, te quiero decir, si crees que si corres porque sientes que las alucinaciones son reales y que son una amenaza para ti y que realmente puedes llegar a morir si la bala, por ejemplo, de el soldado este que le dispara le llega a alcanzar, entonces ¿por qué huyes al bosque solo? ¿No ves que tienes menos posibilidades de sobrevivir solo en el bosque, que te puedes perder y puede caer la noche? O que si realmente tus alucinaciones son lo suficientemente reales como para que puedan llegar a hacerte daño, estar solo en el bosque no te favorece. Entonces, por eso digo que me parece ilógico, tanto a nivel de no decir y no contar nada, cuando si se contasen todas las cosas, tendrían muchísimas más posibilidades de salir de ahí, de empezar a entender lo que es el pueblo y todo lo que conlleva consigo, sino el irse solo al bosque, porque si no llega a ser porque le hacen ahí un tackling, ¿no? Y lo tiran,
se habría ido solo al bosque, y igual no vuelve, igual se pierde y muere ahí en el bosque perdido porque cae la noche y está solo en el bosque, o igual de puta casualidad encuentra la salida a casa, ¿no? Pero ya me entendéis. Yo lo personal me parece una decisión muy estúpida y es un tío muy inteligente, entonces no tiene sentido. No tiene sentido. No se lo quieres contar, vale, pues le dices eso, que necesitas 15 minutos, pero no te vas solo al puto bosque. ¿Sabes lo que quiero decir? Y luego, claro, eso conlleva pues que a Christie se le pille con la trampa de osos y aún así no le cuenta lo de las alucinaciones. No lo hacen hasta que por la noche pues tocan, ¿no? En la cabaña. Y está con Kenny, el mismo al que le había dicho que en su día, que fue al primero al que le contó lo de las alucinaciones con la roca gigante. Entonces, ya os digo, y esto es un ejemplo como tantos otros. Hay un montón de personajes que saben cosas y otro de los ejemplos es la familia, ¿no? De Jim, Julie, Ethan y Tabitha. Cada cual sabe cosas. Julie, que ahora retomaremos eso, está con el tema del sueño, de estar escuchando gritos todo el día que nunca cesan. Ethan tiene mucho contacto con Víctor y aunque de todos es el más transparente y para mí el MVP absoluto de la serie, hay muchas cosas que yo creo que también pues se calla por respetar, por ejemplo, en las primeras temporadas eso también lo hace porque como Víctor le dice que no se lo cuenta a nadie, pues no se lo cuenta a nadie. Pero sobre todo es Julie, Tabitha y Jim. Cada uno sabe cosas diferentes y no hablan entre sí. Julie se lo calla todo, absolutamente todo, no dice una puta mierda, es cero comunicativa. Y Jim y Tabitha entre ellos más de lo mismo. Y ni siquiera se lo cuentan a Ethan y a Julie, joder. Es que en una situación como esa no puede haber secretos, y menos entre los propios integrantes de la familia. Es estúpido, porque cuando eh, Julie necesita contárselo a alguien, se lo cuenta a Ethan. ¿Y qué pasa? Que al final se va sola a las ruinas y vuelve a entrar en esa especie de sueño, ¿no? Y se vuelve como a desmayar, aunque no es un desmayo, y vemos que pasa a través del tiempo. Pero a lo que me refiero es, eso es consecuencia de que no se lo cuenta a nadie, de que solo confía en Ethan para contárselo porque, pues la puta niña es subnormal. La puta niña es subnormal y los padres más de lo mismo porque ni confían en ella ni confían entre ellos. Entonces es un putadón. Porque Julie perfectamente y no solo perfectamente, sino que tendría que haber contado tanto a sus padres como a su hermano, como al resto, lo que pasa, y así con todos, para que realmente tuviesen una idea clara de lo que está pasando y no fuesen a ciegas, porque es que van a ciegas, ese es el puto problema, y eso es algo que en la primera temporada no sentía que fuera así. En la primera temporada por lo menos había esa comunicación que ahora no tienen y que lo siento una forma artificial de alargar las tramas. Y en cuanto a lo de Julie, es lo que digo, no solo no lo cuenta a su familia ni al resto del pueblo, sino que ni siquiera con Randall y con Mariel, que han pasado por lo mismo y que están viviendo el mismo sufrimiento, ¿no? Que están teniendo esos mismos tormentos, hablan entre sí. Hay un par de diálogos, pero realmente no entran a indagar. Y tienen que indagar, joder, tienen que entender qué les pasa, porque si no al final te desesperas y te fríes, o por lo menos intentas freírte la cabeza como Randall. Y la puta Mariel, fingiendo con Christy, su prometida, la que tanto quiere, que está bien y llevando toda la puta temporada diciendo, no, si estoy bien, estoy de puta madre, cuando es obvio que no, cuando es obvio que no, y es importante también dar el espacio, pero es que esto no es una serie en plan un drama, ¿sabes? O sea, quiero decir, ahí te estás jugando tu vida, estás en un sitio peligroso, tenéis que estar juntos. Tenéis que estar juntos, tenéis que ser transparentes, contaros las cosas, la comunicación es importante, porque al final, si no, es que estás en peligro, te estás poniendo en peligro por callarte todo eso que te está pasando, ¿no? Es lo que digo, no es necesito espacio por X o por A, sino que realmente te estás poniendo en peligro al dar ese espacio. Y ni siquiera estás pidiendo espacio, te estás cerrando en banda y no estás hablando de absolutamente nada. Y es algo que noto con muchos de los personajes y que lo acabo de ejemplificar y que me da mucha rabia, ¿no? Que creo que es una de esas cosas que están haciendo que la calidad de la serie baje. Y no sé realmente si es por eso, si es para que las tramas, o sea, lo siento como una forma artificial de alargar las tramas porque al final si no se cuentan las cosas, pues en esa falta de información hace que las tramas no avancen, porque al final pues no se sabe qué está pasando, porque todos van a ciegas, cómo van a avanzar. Sin embargo, si pusiera las fichas sobre la mesa, pues seguramente vendría un iluminado que dijese, pues hay que hacer esto, como hace Jim, ¿no? Pues en cuanto le cuentan a Jim el tema, o sea, se tiran 9 episodios intentando el puto Jade descifrar qué cojones significan los números para que en el 10.º episodio se lo cuente, ¿no? A Jim
y Jim diga, vale, pues, ¿y si son las notas musicales, no? Entonces, es lo que digo, si ponen todas las piezas sobre el tablero, entonces ya pueden empezar a jugar la partida, pero les faltan piezas porque no las ponen sobre el tablero, porque cada uno tiene una y cada uno juega por libre. Pero bueno, eso era el tema de la comunicación y de hecho, en teoría, estamos ya terminando. Quería tocar un poco también en las tramas entre personajes. Creo que hay tramas que han dejado a medio desarrollar. Por ejemplo, el triángulo amoroso, había dos. Estaba el de Ken con Christie y llega en la segunda temporada Marielle y parecía que iba a haber ahí un triángulo amoroso de Kenny queriendo estar con Christie pero teniendo que respetar y Christie también dudando porque se estaba empezando a enamorar de Kenny pero Christie era su prometida, bla 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 y es algo que se queda en el limbo. De hecho, Kenny en esta última temporada ha perdido todo el protagonismo. En la primera muere su padre al segundo episodio y Kenny se le ve destrozado y ahora sin embargo muere su madre y ni siquiera muriendo su madre, que es otro de los personajes también principales, le dan protagonismo a Kenny. Sí, bueno, cuando muere tiene ahí un par de escenas dramáticas, que es lo mínimo que se puede pedir, pero durante el resto de la temporada está desaparecido, está haciendo bulto, igual que pasa con cuando torturan a Elgin, está ahí porque está, pero está ausente, no realmente es como si no estuviera. Y creo que pues es un personaje con mucho potencial, ¿no? En la primera temporada estaban más o menos así, Boyd y Kenning, y ahora están así. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Y por ejemplo, pues el triángulo amoroso es entre Kenny, perdón, y Christy y Marielle, como que lo iban a tocar, pero al final se quedó muy en el aire. Luego también era obvio que Julie también tenía una especie de triángulo amoroso con el hijo de Boyd, que no me acuerdo el nombre, como digo, y Fátima se ve, bueno, Fátima y el hijo de Boyd estaban juntos desde hace mucho tiempo, llevaban ahí, estaban súper pareja happy flower, pero Julie pues tenía ese interés, se veía claro que había un interés de que la chavala quería, y entonces principalmente se nota más cuando en el episodio del aniversario de Fátima, pues Fátima se lía con alguien ahí de la comuna. No sé qué personaje es, la verdad, no sé si sigue vivo, si ha muerto, creo que solo tiene esa aparición para comerse la boca con Fátima. Y es como que Julie dice, hostia, es mi oportunidad de follarme al novio de mi amiga, ¿no? Y está ahí como ese triángulo de que parece que se está construyendo ahí algo y al final todo se disipa y ¡pum! Desaparece, ¿no? Y ahora pues parece que se está construyendo algo entre Randall y Julie cuando se van ahí con la camioneta y Randall le enseña a conducir, entonces parece incluso ahí que también se está abriendo un poco la chispa y que están ahí construyendo una especie de relación, pero es que lo mismo, ¿no? Hay ese tipo de tramas entre personajes que desaparecen, como Kenny con el sheriff, ¿no? Kenny con el sheriff o con Boyd parecía que era súper importante el tema de ser el ayudante y demás, de ser el sucesor de Boyd cuando él ya no pueda estar por el Parkinson y los gusanos, bla 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 bla. Y al final resulta que eso en la primera temporada se tiene aquí en un pedestal, pero luego pues se va disipando y Kenny pierde todo protagonismo. Y de hecho he oído en un vídeo que hay, y de hecho me parece que puede ser, que puede tener mucha razón, y es que Kenny se va a inclinar más hacia Costa, ¿no? Hacia la nueva policía que ha llegado, la chica rubia, porque Boyd está perdiendo la confianza en general del pueblo y por tanto de Kenny también, y más después de lo de la tortura, y en la cuarta temporada se podría ver ahí una especie de trama con Kenny inclinándose más hacia Costa, con incluso un golpe de estado en el que Acosta tome el liderazgo del pueblo y Boyd se vea forzado, quizás no ser desterrado o exiliado, pero que sí que, o incluso que se vaya Boyd a una de sus excursiones y que en el proceso pues Acosta y Kenny se encarguen del pueblo y la gente esté contenta con ellos y quieran que sean ellos quienes empiecen a tomar, ¿no? Las riendas y el control. Entonces, como digo, hay un montón de tramas entre personajes que creo que están siendo muy desaprovechadas y sobre todo desatendidas, que han perdido todo impacto y que creo que también están muy bien para profundizar en ellas. Igual que creo que hay otras tramas que se han desarrollado mucho, como por ejemplo la de Víctor con su padre. En general, Víctor creo que es uno de los, por lo menos de los que tienen las mejores escenas. A mí la escena del coche
no sé si es la primera o la segunda temporada, creo que es la primera, pero bueno, cuando Víctor abre el maletero con todo eso que quería esconder y enterrar de su pasado y se da cuenta de que tenía una hermana y ve ahí los dibujos de su hermana y dice que él no fue quien los dibujó, que fue su hermana y rompe a llorar, a mí esa escena me conmovió mucho hasta el punto de que casi también lloro yo, me parece una escena que no puede estar mejor interpretada, o sea, la actuación es sublime y tiene una carga emocional brutal. En esta temporada, en este último episodio, tenemos una escena parecida con Víctor y su padre en la tumba de su madre y su hermana, o por lo menos la supuesta tumba de su hermana, cuando se echa toda la culpa, porque Víctor siempre se ha sentido culpable por lo que les pasó a su padre y a su madre y a su hermana, y en general al resto del pueblo, porque él fue quien les dijo lo que le había dicho el niño de blanco y les incitó no a ir y se siente culpable y el padre de Víctor no se siente que esté a la altura, siente que ha abandonado de cierto modo a su familia porque, bueno, pues desaparecieron y él los buscó, pero luego desistió y siente que ha abandonado a su hijo y siente que abandonó a su mujer y a su hija. Entonces ahí como que se sinceran, se rompe todo y tenemos esa unión y ese abrazo de voy a estar aquí porque soy tu padre y ahora es mi deber protegerte. Creo que la actuación me gusta más la otra, o sea, puede que esta escena sea más impactante y tenga más trasfondo, pero es verdad que la otra me llegó más y me gustó más, pero ya digo, en las dos al borde de la lágrima, pero en general las tramas entre personajes creo que han pasado muchas de ellas a un segundo plano y me da rabia porque es como que abren tramas pero las dejan ahí a medias en el limbo y ya de repente dejan de ser importantes, ¿no? Y es algo que pues lo personal me jode mucho. Y bueno, ya queda comentar un par de cosas. Y es lo que estaba comentando con todo esto sobre la muerte de Jim, que igual hace media hora, ¿no? Que empecé a comentar eso, pero nos hemos ido desviando por distintos caminitos. Bueno, el tema de la muerte de Jim. El caso es, Jim creo que estaba teniendo muy buena evolución en estos últimos episodios cuando por fin acepta su miedo y decide no reprimir ni su miedo ni tampoco intentar que su mujer lo haga, de intentar que se quede con ellos, que no vaya a esto, que no vaya a lo otro, que no busque respuestas en definitiva y sencillamente se dedica a estar a su lado y a apoyarla. Y eso me parece una muy buena evolución del personaje, más teniendo en cuenta que él no está conectado como lo están Tabitha y Jade a este mundo, que él no ve a los niños, que él no entiende nada de lo que está pasando, pero que se ve que su mujer y Jade sí que lo están y aún así está ahí presente e intenta entender. Y eso me gusta mucho y entonces regresa a la caravana y me parece ahí muy guay, muy todo. Pero entonces llega su hija. Y aún sin haber visto la escena que nosotros como espectadores hemos visto de eh, Ethan hablando con Julie en el restaurante, es obvio que tu hija está cambiada. Y puede haber mil y una teorías. O sea, yo me intento poner en su lugar y decir, vale, yo pensaría que algo ha pasado. No, quizás no pensaría que es la Julie del futuro. Yo creo que antes que eso pensaría que es un doppelganger, no pensaría que es que ahora Julie puede viajar entre el presente y el pasado y ha venido a rescatarme y es la Julie del futuro, no, pensaría que puede ser un doppelganger, por ejemplo, como digo, o incluso que puede ser una ilusión antes que pensar cualquier otra cosa, pero lo que está claro es que me daría cuenta de que esa no es mi hija, o por lo menos no es la hija como, no es mi hija como yo la recordaba. Entonces, ella me empieza a decir que huya, ta, y aparece el hombre de amarillo, que por cierto, yo no me había dado cuenta de eso, no había hecho la conexión entre el hombre de amarillo y el cuadro que pinta Miranda o que tiene el padre de Víctor en su casa. Entonces, ni siquiera pensaba que era un personaje tan importante como resulta al final que es. Y ha sido como, vale, pensaba que era quizás un monstruo normal y corriente que de repente había podido salir a la luz del sol por conveniencia del guión o vete tú a saber. Pero bueno, primero vamos a centrarnos en lo que hace mal Jim y luego centrarnos en lo que hace mal Julie. El caso es que Jim lleva prácticamente toda la serie con unas ganas de reventar cabezas impresionantes. O sea, quería reventar la cabeza a Víctor con lo de su hijo porque tiene la necesidad. Es un tío quizás no violento, pero sí conflictivo. Y es un tío que en toda la serie ha conseguido controlar sus impulsos, pero que ha estado a muy poco de liarse a puñetazos con Víctor, de liarse a puñetazos con Jade y así con otros tantos personajes, como el tío este que se queda, no me acuerdo el nombre, que entra por el árbol y se queda atrapado en la piscina. Es un tío muy detestable, las cosas como son. Pero bueno,
es un personaje muy conflictivo y que ha estado a punto de hacer rodar cabezas o ha estado queriendo hacer rodar cabezas durante toda la serie, pero siempre se ha controlado. Se controló con Víctor, se controló con Jade y sin embargo ahora viene ese tío que no conoce de nada y se crece y se hace el macho y decide que ese es el mejor momento para enfrentarse en un uno para uno sin camiseta. Y mira, ¿cuántos son en el pueblo? 30, 50, 70 personas. No son muchos realmente. No debería de ser demasiados como para que, por ejemplo, en este caso, Jim no conociese a todos. Vale que puede que no se sepa los nombres de todos, ¿ok? Vale. Pero si hubiese alguien en el pueblo y ese alguien fuese esa persona, Jim la reconocería, porque además cuando estuvieron construyendo la antena, perdón, la radio, pues estuvo trabajando prácticamente con todo el pueblo en conjunto. Entonces ya debería de saber pues de vista de todas las reuniones que ha habido grupales, como por ejemplo cuando decidieron si se quedaban en la comuna o en el pueblo, que estaban todos reunidos, pues si ese fuera alguien del pueblo habría reconocido que es alguien del pueblo, un humano, igual que pues con Víctor y cuando se acercaba a Ethan en la primera temporada. Entonces, partimos de la base de que Jim debería saber que no es alguien del pueblo, puede ser alguien que acabe de llegar, pero aún así a tu hija se la va a asustar, te está diciendo que huyas. Es un tío que parece que sabe cosas. No me he revisado la escena porque sé que al final le dice la frase de no deberías haber abierto el hoyo, Jim, como dando a entender, bueno, no deberías haber dejado que tu mujer abriese el hoyo, Jim, ¿no? Como dando a entender que es el tío que le habla por la radio cuando está pues haciendo la radio. Y que incluso puede ser el tío que le habla por Thomas, eso no se sabe, pero bueno, que es ese hombre, el hombre de amarillo, el que se había comunicado con él con anterioridad, pero eso es al final cuando ya le tiene agarrado. Antes de eso, creo que lo único que dice es su nombre, pero ¿por qué ese señor de apariencia amenazante que camina hacia ti, de la que tu hija huye, tu hija que no parece tu hija, está diciendo y sabe tu nombre? Entonces el tío coge y quiere ser el padre del año, se crece, ¿no? Y coge un palo y dice, ven aquí que te reviento. Y teniendo en cuenta que lleva toda la puta serie intentando, o sea, queriendo meterle con un palo en la cabeza a alguien y no habiéndolo hecho, me parece que es el peor momento para hacerlo, porque puede ser un monstruo, vale que no salen por la mañana, pero yo que sé, puede ser un monstruo que salga por la mañana, puede ser un nuevo monstruo, has visto que hay cosas en el sueño, ¿no? Pues has visto que puede matarte a través del sueño, has visto que tu hija ha estado en una especie de trance en el que ha estado con los ojos en blanco gritando, puede que sea alguien que ha salido de ese trance que ella misma ha manifestado, puede que sea mil y una cosas, pero lo que está claro es que no es alguien del pueblo, alguien humano al que tú te puedas enfrentar. Eso es lo que está claro que no puede ser. Eso es lo que está claro. Tu hija está cambiada, está diferente, no parece la misma. Y tú decides plantarle cara con un tronco, con un trozo de palo. Entonces, eso a mí, por ejemplo, me recuerda a una escena en la primera temporada que es precisamente con Víctor. Víctor, él sí sabe que es una persona del pueblo y es alguien que no es fornido y que, bueno, sí, tendrá, qué sé yo, unos 50, 55 años, o sea, a nivel físico tampoco es que sea muy imponente, es ya mayorcito, y se estaba llevando a su hijo al bosque en una época en la que tú como padre pues te piensas lo peor, ¿no? Te piensas que es un pervertido que se lleva a tu hijo al bosque para hacerle de todo. Entonces ahí todavía entendería que con tal de salvar a su hijo, ¿no? Con tal de hacer que su hijo estuviera a salvo, cometiese un acto impulsivo que desembocase en su muerte, porque en la escena en la que Ethan se va con Víctor al pueblo, recordemos, Víctor llama a Ethan mientras Tabitha y Jim discuten afuera de la casa, Ethan está en la casa y se va con Víctor al bosque, y ellos le pasan a buscar y se encuentran a Víctor con Ethan. Ahí sí que es para coger un palo y meterle con un palo en la cabeza, porque tú no sabes, y más cuando además Jim ya le había amenazado, tú no sabes quién es Víctor, ni sabes nada, ni sabes lo que sabemos nosotros de que Víctor en realidad pues, no es ningún pervertido, sino que lleva ahí mucho tiempo y está trastornado, pero sabe muchas cosas sobre el pueblo y se está comunicando porque Ethan ha visto también al niño de blanco. No tiene una explicación, pero que Jim no sabe, que Jim ni Tabitha sabe. Entonces, como digo, ahí habría entendido que cogiese un palo y le diese la cabeza, pero no lo hace porque Víctor tiene un arma y, como tiene sentido común, dice, vale, tiene un arma, tenemos a nuestro hijo, nos vamos cada uno por su lado. Y ahí se queda la cosa. Sin embargo, aquí, que vale que el hombre de amarillo no tenga un arma, pero
Aquí que tu hija también está contigo, que te está diciendo que huyas, que tu hija está cambiada, que puede ser un monstruo, que puede ser mil y una cosas, que obviamente no es alguien del pueblo que sabe tu nombre, es cuando te creces y coges un palo, cuando además sabes que los putos monstruos, en caso de que por ejemplo fuera uno, son invulnerables, pero ni a palos, ni a hachas, ni a armas, ¿sabes? Le metes un pistoletazo en el entrecejo y el hijo puta ni se inmuta. Entonces, me parece una muerte demasiado prematura y sobre todo forzada. Porque si realmente tú lo que quieres es proteger a tu hija y realmente tu objetivo es ese, no le plantas cara. ¿Por qué? Porque si realmente quisiese, o sea, obviamente no va a morir ahí Julie, ¿vale? Pero si realmente quisiese el hombre amarillo podría matarlos a los dos. Porque fijaos que Julie no corre, no está siquiera haciendo tiempo. Julie se queda ahí con él. Y cuando el hombre de amarillo coge a Jim, Julie va a intentar defender a su padre, el hombre de amarillo le mete así una patada que la tira ahí al suelo y está literalmente a medio metro de su padre. Entonces, lo que podría hacer perfectamente el hombre amarillo, lo que pasa que no va a pasar, pues no van a matar a Julie. En la siguiente temporada sería que nada más matar a Jim, coges a Julie y la matas. Es que no le da tiempo a escapar. O sea, es que está ahí todavía, ni siquiera está haciendo tiempo que me digas, me estoy sacrificando. No. Y si realmente tú quisieras salvar a tu hija, lo que haría sería correr con ella hacia el pueblo a un lugar seguro donde poder esconderos o con Void, con el arma o vete tú a saber, pero lo que no harías es plantarle cara uno contra uno sabiendo que además tu hija está ahí y que en cuanto el tío te mate a ti, va a ir a por tu hija. Entonces ni siquiera es sacrificarse ni dar la vida por ella, lo único que estás haciendo es condenaros a los dos. ¿Qué habría hecho realmente un padre, el padre del año, ¿no? Y un padre responsable? Haber huido con ella. Y si hace falta, te la cargas así a los brazos como si fuera un saco de patatas y corres ahí con ella en brazos lo más rápido posible. Pero no, no te creces y te enfrentas con un palo ante eso, ¿no? Que además, yo ya os digo, no sabía que el hombre de amarillo tan importante ni que era él cuando apareció. Yo pensé que incluso podía ser un monstruo cualquiera. O sea, mi primera impresión fue, vale, es un monstruo como cualquier otro y simplemente ha salido por la mañana por X motivos. Esa fue mi primera impresión. Luego, como digo, en esta ocasión sí que investigué un poco al respecto y ahora me he dado cuenta de toda la importancia que tiene. Pero es que además ese creo que es otro fallo de la serie y es que se supone que es es como el boss final, que yo no estoy de acuerdo con que haya boss final. Creo que me gustaba más el hecho de que From fuera un ecosistema y por eso me atrajo tanto la idea de que realmente los monstruos fuesen solo pues algo más, ¿no? Igual que están las arañas, e igual que están la mujer del kimono y que realmente ninguno estuviese por encima del otro, sino que simplemente estuviesen todos ahí atrapados, incluso los propios monstruos, y no hubiese ninguna ente superior controlando y moviendo todos los hilos, como en este caso parece que va a ser el hombre de amarillo. Pero es que además el hombre de amarillo, lo dicho, lo llegué a confundir con un monstruo porque tampoco mostró un comportamiento ni un poder muy superior al del resto. O sea, coge a Jim tranquilamente y ¡pum! Le despedaza el cuello, le coge así, lo parte, pero bueno, que eso es algo que los monstruos con las garras han hecho en mil y una ocasiones, ¿no? O sea, con sus propias manos, aunque sean realmente garras, pueden despedazar a los humanos. Ni siquiera vemos una muestra del potencial y del poder que nos deje con las ganas de ver qué cojones y de qué coño es capaz de este hombre amarillo. Y lo mismo voy a hacer, como he hecho con la escena de Fátima, de intentar buscar qué otra opción podrían haber usado, porque vale, está claro que tiene que morir. O sea, es que siento, ya digo, que esta muerte es muy forzada para darle un poco de dramatismo y hacer este cliffhanger final con la muerte de un personaje importante, como en este caso es Jim. Y lo siento súper forzado, pero lo podrían haber hecho de mil una maneras que no fuera tan forzado, porque es que se siente forzado. ¿Y cómo lo podrían haber hecho que no fuera forzado? Vale, pues eso. Jim va, ve a Julie, incluso la pregunta ¿qué pasa? Julie le puede contestar lo que sea en un segundo, pero bueno, ni eso, vale. Sale corriendo con ella. Y entonces, primera, por ejemplo, habilidad del tío este, y es que es el teletransporte, que empiecen a correr y que piensen que le han perdido de vista, pero que de repente desaparezca enfrente de ellos. Y entonces corran hacia otro lado, piensen que la han perdido de vista y de repente se aparezca enfrente de ellos. Algo que no tendría ningún tipo de sentido, como dando a entender que se puede teletransportar o que es omnipresente. Y entonces ahí ya sí, cuando se ven acorralados y cuando corran donde corran no pueden hacer nada, Jim tenga como último recurso que enfrentarse a él e intentar decirle a Julie que corra. Y entonces que de alguna manera ahí ya sí Jim forzado a
pelear contra él viendo que no pueden huir, que están corriendo, pero que el hijo puta se teletransporta y se planta en sus putas caras, no tenga de otra que intentar enfrentarse a él. Pero no porque se crezca y se crea un machote peludo pelo en pecho, sino porque no tenga otra alternativa y ahí sí que esté pensando por su hija y esté pensando en si tiene que morir uno que sea yo. Ahí que sí que lo esté haciendo por ella y no porque, uy, no, mira, uy, qué fuerte estoy, fuerte, fuerte, soy un toro. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces, creo que habría sido una mucho mejor forma de resolución de la escena y una muerte mucho más digna de Jim sin que en el proceso se arruinase el personaje, y esto también nos habría dado como una prueba de lo que es capaz el hombre de amarillo, y luego en la pelea podría haber sido incluso otra, o sea, incluso podría haber demostrado más poder, ¿no? Que, por ejemplo, Jim le reventase el tronco contra la cabeza del hombre de amarillo y simplemente que el tronco al impactar con su cabeza se partiese, o sea, le reventase el tronco en la cabeza, el palo ahí, pum, le metías un palo en la cabeza y que el tío ni se inmutase y siguiese caminando hacia adelante. Y ella sí que lo cogiese, ¿vale? Del cuello, de donde fuera, y lo estrujase como una mandarina. Y se lo cargase a Jim frente a los ojos de Julie, quien corre o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es lo que digo. A mí estas cosas me parecen sin sentido y me dan mucha rabia. Yo cuando lo vi fue como, mira, Jim, te tengo cariño, pero es que te lo mereces. Es que eres tonto. Es que, tío, estás viendo que tu hija está cambiada. Estás viendo que ahí hay algo que obviamente no es alguien del pueblo, que es amenazante, que sabe tu nombre, que ya sabes lo que hay en este pueblo, ya sabes qué tipo de monstruos hay, qué tipo de amenazas hay, sabes que no tienes ningún tipo de posibilidad contra él y te coges un palo y te creces estando tú solo en medio del bosque por proteger a tu hija, no la estás protegiendo así, así lo único que estás consiguiendo es que te mate a ti y luego la mate a ella. Si realmente quieres protegerla, ponla a salvo, joder, llévatela de ahí, coño. Y si no tienes otra opción, pues te sacrificas por ella, pero así no estás protegiéndola ni estás haciendo nada, lo único que estás haciendo es morir estúpidamente y lo único que hacen los guionistas es forzar una muerte que arruina al personaje para añadir dramatismo. Y fue algo que a mí, igual que lo del secuestro de Fátima y cuando intento huir, me jodió mucho, porque son cosas de sentido común. Y me da mucha rabia. Y Julie, que eso ya sí que es el último punto del video, tampoco se salva. Julie, ahí, ¿vale? No han puesto realmente unas... Aquí hay varias cosas que comentar, ¿vale? No han puesto siquiera unas reglas técnicamente de qué se puede decir o no y qué se puede hacer o no en estos viajes temporales, que imagino que las pondrán el año que viene, la próxima temporada. Bueno, creo que se estrena a mediados de 2026, creo que escucho, o sea que faltan dos. No, tío. Pero bueno, en fin, con Julie, ¿no? Sí que se pone una regla y es que según dice Ethan, una historia, no se puede cambiar una historia que ya ha sido contada, no puedes coger y cambiar una historia que ya ha sido escrita. Entonces, esto para empezar es un agujero de guión de la hostia, porque Julie en ese punto de la historia ya había cambiado la historia, y es que cuando se mete por primera vez a la torre esta y aparece cuando ellos están encadenados todavía gritando y demás, se encuentra con Martin, quien le dice que tire la cuerda a Boyd, que está atrapado abajo. Y recordemos que ese es el Boyd del final de la primera temporada, cuando se mete por el árbol lejanía, que le señala al niño de blanco cuando se encuentra con Sarah en el bosque porque van a buscar respuestas. Y se meten en el árbol y Sara no, pero Sara aparece en el sótano de la iglesia, pero Boy se queda ahí atrapado dentro de esa especie como de chimenea o de pozo, creo que era un pozo, y no puede subir. Y es Julie quien le tira la cuerda. Por tanto, sí, Julie ya ha cambiado el pasado. Y aparte es una forma de conectar muy bien esa primera barra segunda temporada con esa tercera, que eso me parece un detallazo. No tiene sentido lo que dice Ethan, porque realmente Julie ya lo ha cambiado. Es la Julie del futuro la que ha afectado directamente al pasado tirándole la cuerda a Boyd. Así que para empezar es una regla estúpida que no tiene sentido eso de que puede caminar, ¿no? Que es una totamundos, pero que no puede cambiar las historias, porque ya lo ha hecho. Eso por un lado. Y por el otro, puede que luego metan reglas de que no puedes decir, ¿no? Que eres la Julie del futuro. Pero tú puedes decir a tu padre que huya, que huya, que huya, que huya, ¿no? Le puedes directamente decir huye porque le van a matar, entonces huye, pero no le puedes decir huye, soy una Julie del futuro, aquí vas a morir si no huyes ya. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Si Julie puede intervenir directamente en la escena y decirle a su padre que huya, porque está interviniendo directamente, está metiéndose de lleno e intentando cambiar la historia, ¿por qué no le puede decir también que sabe lo que va a pasar? Que ya ha estado aquí, que va a morir. Y entonces igual
se lo piensa y en vez de enfrentarse a él, pues le hace caso a su hija del futuro, porque además entonces ahí ya sí que Jim habría dicho, hostia, ahora entiendo por qué estás cambiada. No eres tú, Julie, ¿verdad? Eres Julie de dentro de un año, ¿no? Si ella le hubiera dicho, ya he estado aquí, papá, vas a morir, soy una Julie del futuro, ahí en 2 frases, tarda nada en decirlo, en vez de decir, huye, 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 huye una y otra vez. Y entonces Jim se habría ido. Eso habría roto con las reglas. Y sin embargo, lo de decir huye no, cuando, vale, no la estás diciendo que vienes del futuro ni nada, pero la estás diciendo que huye, o sea, estás interviniendo directamente dentro de la historia, entonces tampoco tendría sentido. Y eso de que no se puede cambiar tampoco la tiene, porque ya lo ha hecho. Y realmente eso era todo un poco lo que quería comentar. Me habré dejado cosas, sí, 2 horas llevo casi, pero me habré dejado cosas. Sin embargo, era un poco todo lo que quería comentar. No sé si se ha reflejado lo que yo veo como esta decadencia en la serie. Para eso también tendría que analizar todo lo bueno de la primera temporada, lo bueno de la segunda y de la tercera, pero también lo malo de esas dos en comparación a la primera. He puesto algunos ejemplos, como el Jade contando las alucinaciones en la primera, que ya no cuenta en la tercera y simplemente corre despavorido, como el tema de las tramas que se dejan a medio cocer, como el sentido común de los personajes y el cómo actúan, como en la primera temporada Jim pues sabe que no debería enfrentarse a un tío que lleva una pistola porque corre peligro de ser matado, pero sin embargo decide enfrentarse al tío de amarillo cuando claramente no es alguien del pueblo y es probable que muera o que le pase cualquier cosa. Entonces, como digo, son cosas que a mí me han ido bajándome un poco del barco y espero que con la temporada 4 lo arreglen, pero realmente yo tengo este miedo, ¿vale? De que saque la cuarta temporada y me decepcione, porque no quiero decepcionarme. Y sé que mola mucho eso de decir, lo mejor para no decepcionarte es ir con las expectativas bajas, pues que yo tengo expectativas altas con esta serie. Y es verdad que han bajado un poco las expectativas a raíz de esta segunda y tercera temporada, pero aún así sigo teniendo esa esperanza de que hagan una cuarta temporada en condiciones que aún así en condiciones esta segunda y tercera es, y tiene muchos destellos, y tiene muchas buenas ideas mal ejecutadas, y sigue siendo una serie de notable alto, pero me falta eso, me falta esa excepcionalidad, ¿no? Porque es que es excepcional la primera temporada que tenía From, ¿no? Que tenía esa primera temporada, y me falta ese algo que hacía que la primera temporada fuera tan buena y tan especial, y es algo que me ha faltado tanto en la segunda como en la tercera, y que tengo miedo de que pase la cuarta porque no me quiero decepcionar, no quiero decepcionarme con la cuarta y además han confirmado esto una quinta y tengo también miedo de que alarguen de forma artificial las temporadas para sacar más billetitos y en el proceso acaben arruinando la serie, porque bueno, tal y como cierra esta temporada, creo que sí que hace falta una cuarta, pero realmente no creo que haga falta una quinta, porque joder, ya nos han explicado quiénes son Tabitha y Jade. Ya nos han explicado el tema de la reencarnación, ya nos han explicado de dónde proceden los monstruos, qué son los niños, nos han presentado al boss final. Entonces, ¿no lo pueden resolver todo en una cuarta temporada sin necesidad de hacer una quinta? Igual no, igual realmente hacen una quinta porque es necesario, pero conociendo cómo son las empresas y conociendo cómo funciona esto, seguramente sea solo para rascar unos billetitos. Y al final, ¿qué pasa? Pues que como con The Walking Dead, como con pues yo que sé, Lost, como con Juego de Tronos, como con otras tantas series, acaban arruinándolas con tal de sacar más temporadas y al final las temporadas acaban siendo una mierda, les dan un mal cierre y acaban arruinando de cierto modo la serie y lo que podría haber sido la mejor serie de la historia, pues acaba siendo en una serie no del montón, pero sí que pudo ser más, ¿no? Una serie con mucho potencial desperdiciado y como Neymar, ¿no? El príncipe que pudo ser rey. Entonces es algo que me da rabia y que espero que no sea así. Yo sinceramente creo que con una temporada más bastaría, pero igual no. Pero es lo que digo. Tengo miedo a decepcionarme, tengo miedo a que estén alargando demasiado las tramas de forma artificial solo para sacar más temporadas y aún así he disfrutado esta temporada, sobre todo esos momentitos tan buenos y es una serie que en términos generales me gusta mucho y que me sigue pareciendo una de las mejores series del momento y de hecho hay algo que tiene From que creo que quizás no ninguna otra, pero que tiene muy pocas series. Y la voy a comparar, y ya con esto sí que termino, con Breaking Bad o Better Call Saul, que son dos de las mejores series de la historia, de las que más me gustan a mí. Y es que hay algo que normalmente suele ser al revés, ¿no? Y es que, ¿qué les suele pasar a las series? Que las primeras temporadas son las peores, pero que luego con el tiempo, salvo cuando las alargan de más, como The Walking Dead y demás, van mejorando. Quizás el peak suele estar en la tercera o cuarta temporada
temporada, sobre todo cuando son series largas de 6 o 7 u 8, y suele estar el pic ahí en la tercera o cuarta temporada. ¿Por qué? Porque al final en la primera temporada no se suele tener tan claro lo que se va a hacer con ella, nunca puedes predecir el éxito de una serie, ¿no? Breaking Bad no se sabía que iba a ser tan exitosa y también son temporadas que tienen menos personalidad, o quizás no personalidad, pero que sí que están menos definidas, ¿no? Son temporadas que tienen menos identidad, más que personalidad, creo que la palabra sería identidad. La primera temporada de Breaking Bad tira más hacia el humor negro, ¿vale? Y más hacia las risas, por así decirlo, que hacia el drama, ¿no? Y de hecho yo en la primera temporada de Breaking Bad me reí mucho más que con series de comedia. O sea, a mí, de verdad, los primeros episodios hay algunos que tienen muy buenos momentos. La escena esta en la que va, se escapa, ¿no? El tío que tienen encadenado, que se escapa a bola 8 creo que se llama, no, bola 8 no. 8 algo, ¿no? Hostia, tío, se me ha olvidado el nombre del tío al que disuelven en el baño. Creo que se llamaba 8 algo, me quiere sonar. Vale, perdonad si me confundo. Mira que de Breaking Bad sí que me sé todos los personajes al dedillo, pero este pues justo ahora se me ha olvidado, no me acuerdo. Pero bueno, cuando se escapa 8 del store donde lo tienen encadenado y empieza a ir ahí todo groggy por las calles, moribundo, y cuando vuelve Walter, no sé si era del trabajo o de... No, creo que Walter va a la casa y se da cuenta de que no está y entonces sale a buscarlo y lo encuentra ahí y el tío empieza a correr y se choca con un árbol, pues no sé, en esa parte yo me reí mucho y ya digo, tiene mucho humor negro esa primera temporada porque no tenía tanta identidad y porque no sabían hacia dónde dirigirla y luego con el paso de las temporadas pues fueron encontrando el camino y la serie fue evolucionando, se fue construyendo y fueron reforzando, ¿no? Todas esas tramas y fueron dándole toda esa identidad y acabó convirtiéndose en lo que es a día de hoy Breaking Bad. Y sin embargo con Front me parece que ha pasado un poco al revés. Tiene una primera temporada que me parece prácticamente insuperable, que asienta unas bases muy buenas, ¿no? Está muy asentada, muy bien construida y luego con estas temporadas como que creo que no están sabiendo llevarlas por el rumbo indicado. Por eso digo que creo que tiene muy buenas ideas mal ejecutadas, porque las ideas están ahí, pero no están sabiendo enderezarlas y todo lo contrario, se están torciendo, ¿no? La serie está decayendo y se está poco a poco pues bajando, ¿no? El nivel y el listón y la calidad general. Y eso sí que me parece un detalle interesante. Y no sé por qué, es lo que digo, no sé si es que ha habido un cambio de guionistas, no sé si es que desde arriba están presionando para que salgan según qué cosas, no sé si simplemente que se les ha quedado grande, no lo sé, pero es algo que yo siento y que me jode porque me gustaría que no fuera así. Y os digo que si la segunda y la tercera temporada y la cuarta y la quinta estuviesen al nivel de la primera, perfectamente From se podría convertir en mi serie favorita por encima de Breaking Bad y Better Call Saul, y eso ya es decir mucho porque me encantan esas series. Entonces, imaginaos las expectativas que tenía yo con la primera temporada de From, bueno, con la segunda, que después de ver la primera pensé, hostia puta, me cago en la leche que puede que esta se convierta en mi nueva serie favorita. Y realmente yo estaba muy hypeado y tenía muchísimas ganas de ver qué me deparaba. Y además ni siquiera tuve que esperar porque yo empecé a ver From cuando ya había 2 temporadas, ¿vale? Estaban estrenando la segunda. Creo que no estaba al completo estrenada, que quedan como 5 episodios, pero ya había habido primera temporada y ya me podía empezar la segunda, o sea que ni siquiera tuve que esperar un año. Yo me vi el último episodio de la primera temporada y a los 2 días, porque no me podía esperar más, me vi el segundo, que a mí sí que me gusta dosificarme las series y yo agradezco que pongan un episodio cada semana porque no me gusta estar esperando un año y medio para que me pueda el FOMO y demás y fundirme la serie en una semana y ni en una tarde como hacen algunos. Prefiero verme un episodio cada una semana o cada 2, 3 días. Y en ese sentido, agradezco que lo hagan así y verlo en el momento porque, joder, es más fácil que te chapen, ¿no? Y que te digan, "Ch, no puedes ver hasta la semana que viene, que tenga que ser yo quien me lo dosifique y estar ahí en la fuerza de voluntad de, guau, me ha dejado con muchísimas ganas de verme el próximo episodio, porque al final siempre pasa lo típico de que te dejan con un cliffhanger los hijos de puta de la hostia y es como, vale, me veo los 10 15 primeros minutos del siguiente capítulo solo para saber cómo termina esto, porque me han dejado con la trama a medias
y el resto ya me lo veré dentro de 5 días, ¿no? Y al final, pues te ves el siguiente episodio del tirón, porque ya cuando llevas 15 minutos te has enganchado y no puedes cortarlo. Y aún así a veces lo corto e intento medir y decir, vale, ya está, llevo 3 episodios o voy a parar ya porque si no me la fundo, ¿no? Pero bueno, lo dicho, que me empecé a ver la segunda temporada prácticamente del tirón después de haberme terminado la primera y ni siquiera tuve que esperar, o sea que tampoco es que tuviese un hype excesivo porque no tuve que esperar para poder ver, pero aún así tenía muchas expectativas y han ido bajando y tenía tantas expectativas que pensaba que podía convertirse en mi nueva serie favorita si seguía igual de bien y si cumplía, ¿no? dichas expectativas y me da rabia que haya bajado, pero bueno, en fin, ya estoy hasta por hablar durante 3 minutos más para terminar, ¿no? y llegar a las 2 horas. Pero bueno, 1 hora y 57 creo que está bastante bien, parece prácticamente un directo, de hecho me duele hasta la garganta, me va a beber ahora un vasito de agua y estamos a día 1 de diciembre y eso significa que acaba de salir el nuevo chapter de Fortnite y la verdad es que me hacía ilusión jugarlo, así que me voy a poner ahora ya con él a ver qué nos depara. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharos tremendo podcast, sin editar, sin guión, sin nada, simplemente yo hablando a cámara, ni siquiera van a salir imágenes como ponen algunos, pero bueno, este es el canal secundario, así que si has llegado hasta aquí y te gusta pues todo el tema de la serie de From, del terror, del misterio, del suspense, te voy a dejar por aquí un videito, ya que estamos, de mi canal principal, donde hablo sobre los referentes del género survival horror, así que si te gusta From, hazme caso que este video te va a gustar, y este sí que es un video en condiciones, con su guión, con su edición y con su todo, que lo vas a ver y vas a decir, no es el mismo, no es el mismo creador, porque pues, la calidad es abismal, no la diferencia, pero bueno, eso es un vídeo del canal principal, y lo dicho, si te gusta From, y si te ha gustado este vídeo, te va a gustar ese, así que un placer, y míratele, yo me despido, y hasta la próxima, adiós.